Sí, mira, de lo de las letras doradas del guión, yo cuando vi a Robotnik medio desahuciado viendo una telenovela latina, dije, ¿qué cojones? Qué grande esa escena también. Muy buenas, yo soy Lord Volquetón y sed bienvenidos a esta entrega especialísima de Frikingos de la Galaxia, el programa donde analizamos lo mejor, lo peor y lo más inesperado del universo geek. Y hoy pisamos el acelerador a fondo porque vamos a hablar de una trilogía que empezó con polémica, se redimió con nostalgia y en su última entrega nos voló la cabeza con fanservice, Keanu Reeves y Jim Carrey con esteroides. Estamos hablando en un lugar donde hoy viajamos a la velocidad del sonido para analizar la trilogía cinematográfica de Sonic. Y para ello tengo aquí a dos contertulios que me van a ayudar a analizar un poco por encima lo que es esta trilogía del Erizo Azul de Sega. Por lo tanto, comienzo con las presentaciones. En primer lugar, nos acompaña hoy el Becker Millennial del Frikiverso, un maestro de las letras que recita versos con más ritmo que el propio Sonic corriendo con loopings, y él no solo nos iluminará con su sabiduría cinéfila, sino que probablemente dedique unas líneas épicas a esos valientes héroes sin capa que impidieron que el Sonic de pesadilla con dientes humanos llegara a los cines. Porque sí, amigos, hubo un momento en que en la historia en que estuvimos a punto de vivir una película de terror sin quererlo. Joseja, bienvenido de nuevo a la Freaking Express. Bueno, te has currado la presentación hoy, muy bien, muy bien. Me lo he currado, estaba ahí el guión, pero me lo he currado. Recuerdas perfectamente, ¿no? El primer Sonic que se reveló. Sí, de las pocas veces que los fans han hecho una petición con sentido y que ha sido escuchada, sí, la verdad. Por no decir bullying, porque... Joder. Sí. No, pero bueno, la del diseño tiene más sentido que la petición desesperada de rehacer el final de Juego de Tronos. Por lo menos esta sí la han escuchado y sí, se le han hecho caso, sí. Yo a veces he pensado, tío, que igual no tiene mucho sentido, pero he dicho, joder, ¿y si lo hicieron a propósito? O sea, tenían ya esta peli, pero lo hicieron a propósito para que se hablara más de la película, ¿sabes? No, yo creo que hay creativos que confían demasiado en su diseño. Demasiado. Pero es que eso no le puede gustar a nadie, tío. O sea, era un poco de gusto, claro. Y de decir, pero ¿cómo le dais luz verde a esto? Es que no me jodas. Mira, por lo menos así hicieron un 2x1, luego pudieron hacer chip y chop. Sí, eso es verdad. Luego, claro, le dicen, vamos a reutilizar que no nos ha valido para Sonic, pero para algo lo podemos usar, lo revendemos. Exacto. En AliExpress o lo que sea, en AliExpress, en Amazon, o lo revendemos por donde sea. Correcto. Que además, eso te quería preguntar, ¿tú sí has jugado algunos juegos de Sonic y tal? O sea, sí. Evidentemente ya le conocías de muchos años atrás. ¿Te parecen estas películas una buena adaptación? Sí, de hecho ya lo comentaba en algún otro programa, que ya lo rescato, que claro, este es el especial. A mí me parece que las tres pelis de Sonic tienen dos cosas. Lo primero, que es algo difícil, que las trilogías suelen ser una montaña rusa, ¿no? Mucho altibajo, tal. Y esta, salvando las distancias obviamente, me recuerda a las de Misión Imposible, porque son de los pocos casos que conozco que la trilogía va en ascenso, que la película es mejor que la anterior, eso por un lado. Y por otro lado, primero que tres pelis completas de una adaptación o de un personaje de videojuegos, hay pocas, porque la mayoría hasta ahora no solían ser muy buenas, pero contando como conjunto de películas, yo diría que Sonic es posiblemente, si no la mejor, de las mejores adaptaciones de un personaje de videojuegos, la trilogía completa. Sí, porque además es que están adaptando los videojuegos en muchos aspectos esenciales, no solo de los personajes, sino de las tramas, que eso también se nota que al estar bien hecho, estar hecho con cariño, es algo que las pelis salen ganando, con lo que las pelis salen ganando. Sí, que además parece que ha habido como una especie de revitalización, ¿no? De esto de la adaptación de un videojuego a la gran pantalla. Por ejemplo, lo hemos visto con Super Mario, que dices, coño, pues lo han hecho bien también. Claro. Claro, Super Mario de momento solo lleva una, que si el resto de Super Mario sale como la primera, pues bueno, estará con Sonic ahí, como en los videojuegos. Pero vamos, de momento Sonic va por delante ahora mismo. Hombre, habrá que esperar un poco a que ellos lleguen, si llegan a una trilogía, ¿no? Como para ser justos, pero sé que sí que podemos comparar la primera de Sonic con la primera de Mario. Yo la verdad me la gocé con las dos en los cines, pero si tuviera que quedarme con una, me quedaría con la de Sonic, ¿eh? Claro, y además, aparte de los personajes, tú piensas que ahora que los videojuegos están siendo bien adaptados al cine, que han tardado años, han tardado muchos años. Muchos. Se está trasladando un poco la batalla de Sony y Nintendo, porque claro, las adaptaciones de
de Sony por un lado con The Last of Us y con otras cosas que está sacando. De Nintendo vamos a pasar de Super Mario a Link Zelda, que creo que es el próximo estreno que tienen previsto. El live action, sí. Y con Sonic por otro lado, o sea que la batalla de los videojuegos se va a trasladar a la pantalla, lo más probable. Sí, pero era de las dos grandes compañías de videojuegos cuando no existía casi prácticamente ni PlayStation ni Xbox, ¿no? Que ahora parece que la competencia más bestia está entre esos dos. Y sin embargo sus personajes como Halo, que sí que hay una serie, luego lo que dices tú también, Uncharted por ejemplo también y tal, pero como que está pasando más de soslayo. Las dos grandes son ahora mismo Sonic y Mario. Claro, porque son los dos personajes emblema, pero que en cuanto a personajes, tarde o temprano se va a trasladar del todo la batalla, como digo, al cine, pero de número de productos, si te fijas, siguen siendo las dos que más están sacando. La PlayStation sobre todo, con The Last of Us, Uncharted y tal, que ya tiene su universo medio montado, que lo va montando. Y Nintendo ya tiene, pues ya te digo, de Super Mario, Zelda, que será la siguiente, y tiene ya varios proyectos así en marcha. De Xbox, Halo y no sé si tendrán alguno más, pero vamos, que va la cosa por ahí. Sí, yo creo que Xbox no está tan metido, como pueden ser... Pues y Halo tengo yo ganas de verla, porque me lo han recomendado. Que hay gente que también dice que es muy diferente a los juegos, que no tal, que no es buena adaptación, pero como serie hay gente que la defiende. Yo me he visto solo pocos episodios de la primera temporada, puedo decir que está bastante bien, creo que te iba a gustar. También he jugado a los juegos, bueno, no me voy a meter en eso, ¿no? Porque entiendo que una adaptación, siempre y cuando respete la esencia, puede hacer modificaciones, y debe hacer modificaciones, de hecho, porque no puedes narrar tanto contenido en un espacio tan pequeño de tiempo, entonces tienes que hacer modificaciones. Y bueno, que está bastante bien, pero bueno, vamos ya a hablar con Sony, que si no ya es que esto nos podemos enrollar hasta el día de mañana. Pues, que al final, como todo tiene relación, pues sí, eso es verdad. Pues bueno, bienvenido. Y en segundo lugar, y por último, pero no por ello menos importante, es que estoy por hacer una presentación a la WWE, ¿vale? O sea, del típico luchador en plan, desde Green Hills llega el único, el inigualable, el verdadero señor de los anillos de oro, el jugón de la podcastfera, maestro de los combos, coleccionista de vidas extra y experto en lore de Sonic desde sus días pixelados en la Mega Drive. Si hay un dato curioso sobre la saga, él lo sabe. Si hay un secreto oculto en los juegos, él lo ha descubierto, antes que por lo peor Robondi, claro. Hoy nos contará cosas tan alucinantes que hasta Knuckles llega... Joder, no entiendo mi propia letra. Levantaría una ceja en señal de aprobación. Dani, bienvenido de nuevo a la Freaking Express. Hola. Pues bueno... Si no hubiera sido por la trabada del final, te hubiera quedado. Ya, tío, debería volver a hacerlo y luego hacer el corte, ¿sabes? Le doy un 7. ¡Joder, hijo de puta! Es que me está empezando a fallar la vista, tío, ¿no? Porque está escrito por ordenador, pero es que es como que... Digo, joder, me toca acercar un montón, porque ahora un poco de lejos, también la letra es súper pequeña, ¿sabes? Pero... Bueno, que le den por culo, que por algo somos frikingos. Dani. No pasa nada. Eso, en el freestyle te quitan un par de puntos y ya está. Bueno, pero lo demás ha quedado bastante bien. O sea que en el guión, en mi cabeza sonaba bien, ¿vale? Vamos a dejarlo así. Dani, bueno, este programa casi lo hacemos por ti directamente. O sea que me imagino que estás en las nubes, ¿no? La verdad es que sí. No se nota mucho porque no sé despertarme, pero sí, estoy... Vale. ¿Qué sentiste tú también la primera vez que viste el primer diseño que filtraron de Sony a lo que luego viste en la película en el cine? Vale, pues a ver, yo estoy muy cercano a todo esto, yo lo vi por Twitter mayormente. O sea, yo me acuerdo perfectamente que ese diseño lo vi por Twitter. Esa aberración. Esto ya, y tened en cuenta que la peli salió mayormente en una época... Llamó de Ugly Sonic, ¿no? Si no recuerdo mal. El Sonic feo. El Sonic feo, sí. Sonic feo. Y ten en cuenta que Sonic en ese entonces estaba en una época donde todo lo que hacía era como un 5 pelado. Un 6 si le daba un poquito de margen, sí, de cancha, sí. Entonces yo era como, bueno, esto va a estar de mierda. Hasta que luego ya sí que vi el rediseño, que fue por un muchacho que se llama Tyson Hess, que ahora trabaja en los cómics de Sonic de IDW. Y la verdad es que me gustó porque el hecho de que estaban escuchando a los fans y han dicho, vamos a aprender de nuestros errores y vamos a hacerlo bien. Luego llegó el día de la película.
Yo he sido fan de Sonic desde que tenía 4 años. Yo he jugado al Sonic 1. Ese fue mi primer juego de todos. Que era del 91, ¿no? Bueno, el 91. El 91, sí. Entonces, yo pienso algo, la verdad es que estuve... Obviamente no hay tantas referencias a los juegos, porque también te digo, la historia de los juegos es como que, sobre todo de las primeras, no era como que no existía. Pero sí que me gustó mucho. Y además, yo creo que lo que me gusta mucho de este Sonic es que es un Sonic que todavía no se ha encontrado a sí mismo, por así decirlo. Si tú miras a los juegos al Sonic de los juegos y tú miras al Sonic de las películas, tú te das cuenta de que como que están intentando desarrollar ese personaje hasta que llegue a ese punto de los juegos, donde es muy confiado, muy cabrón, en cierto sentido. Llega a ser tan guapo que vamos, este Sonic parece que más como un Sonic como niño, está como creciendo. Sí, como adolescente. Llegar a esa altura. Yo creo que va por ahí los tiros, y creo que también el personaje es muy infantil al comienzo. Tiene una forma de ser que me recuerda mucho al, no sé, quizás sea prototípico, ¿no? Ese prototipo de Spider-Man, de hacer tantos chistecitos en plena acción para reducir un poco la tensión. Ese tipo de Michelangelo en Tortugas Ninja, ¿no? Es un poco como ese personaje prototipo que mola, Deadpool también, que mola tanto, ¿no? De que vacilón, vamos a decir, que es vacilón. Y lo gracioso es que Sonic en los juegos modernos es así. En los juegos clásicos era más serio, más te voy a pillar aquí y te voy a matar. Ya está. Sonic moderno, que viene siendo Sonic desde que le dieron la voz, que es Sonic de Sonic Adventure, de 1900... De 2000 creo que fue, 1999-2000. Que es cuando le dieron voz a Sonic. Sí, desde ese entonces sí que era como así. Sí, aparte, más o menos sí, ya lo hicieron más chulillo. De hecho, yo recuerdo ver las series animadas que hicieron, que eran así, pues de pequeño, y era un poco ese rollo muy vacilón, sobre todo con Robotnik, lógicamente, de muy vacilón, muy chulillos, y ese es un poco el tono adolescente que le han dado a la película. Y sí, yo opino igual. Yo creo que al final, claro, como todos los personajes, irán creciendo y hasta que lleguen al estado pues como de los Sonic maduros de los primeros juegos, claro. Sí, que además, que por cierto, hablando de eso, chicos, creo que no pudo haber mejor elección en el planeta Tierra para el antagonista de la saga que Jim Carrey. Jim Carrey. Se los merienda todos de una manera, tío. Yo cuando vi a ese que Jim Carrey va a ser Eggman o Robotnik, como lo queráis llamar, vamos, yo dije, bueno, yo ya por eso lo voy a ver. No importa lo demás como que es Sonic y tal, pero que Jim Carrey me ha ganado, me habéis ganado con eso, ya con eso ya tengo que verla. Que además, si no recuerdo mal, Joseja, te iba a ir ahora contigo, en un momento en el que también esta saga ha revitalizado también a Jim Carrey, ¿no? Porque estaba un poco en horas bajas en aquel momento. Eso es lo que iba a comentar precisamente, porque Jim Carrey, pues como por ejemplo Keanu Reeves, ¿no? Que sale en la última película, son actores que han tenido baches personales, temas de salud mental, de depresión, de problemas gordos, muy gordos. Y Jim Carrey es verdad que volvió antes a la palestra, a la pantalla más grande, antes de Sonic, por una serie que se llamaba Kidding, pero que esa era más dramática, más tragicomedia, humor negro. Entonces, que ahí lo nominaron a varios premios, a los Globos de Oro y cosas así. Pero lo que es la vuelta a la comedia al gran público, está claro que Sonic ha sido otra vez el trampolín. Y además son de esos actores que la gente se alegra que vuelvan, porque los recuerda con mucho cariño. Y además me acuerdo que, no sé si fue con Sonic 1 o 2, porque los años se me van, pero ya había un poco competición en el sentido de a quién le tienen más cariño, a Jim Carrey como Robotnik o a Jack Black como Bowser, ¿sabes? A ver cuando salió Super Mario. Jack Black es otro que no ha tenido un bajón profesional tan gordo, pero que también es el típico que desaparece, luego vuelve a aparecer y dice, hostia, ¿dónde has estado? Y cada vez que sale, pues todo el mundo encantado. Sí, y además yo me acuerdo de algún vídeo que vi de los niños que iban a ver Sonic, sobre todo con la primera cuando salían, que estaban entusiasmados, pero sobre todo decían, y sobre todo en esta última, decían que con Robotnik
y el abuelo de Robotnik, que es el mismo actor, la escena del baile. Es que puto Jim Carrey. La escena del baile de los láseres es que se queda con la película, tío. O sea, es que es una barbaridad. Es que esa escena ya es mítica, pero de toda la saga. O sea, ya es mítica y vamos, ya, yo creo, no, ojalá lo hicieran canon en algún videojuego con los dos Robotnik bailando, por favor. A ver, que no te extrañe. Teniendo en cuenta que Sonic Frontiers referencia a la película cuando tú subes los rings al máximo, hay una referencia a la peli con Sonic teniendo un aura azul y le brillan los ojos azules, eso es de la peli. O sea, contando eso yo creo que sí, pues, que seguramente en un momento lo referencia. Ojalá, porque además es que era como un meme que había, que es que era verdad, cuando dicen los tíos van a ver la película por la trama, y la trama y te pone la escena de los dos bailando, y es que es la trama. Claro, es que no, es el típico actor que... Bueno, cómico, pero bueno, que lo que tú decías, ¿no? Que si es que normalmente los mejores actores vienen de la comedia, además. Y... Los mejores actores de drama, la mayoría vienen de la comedia. Es que el otro día yo me quedé flipado porque yo no me acordaba de él. El típico de Scary Movie, el Wayans. Que claro, los hermanos Wayans, pues uno de ellos yo no tenía ni puta idea. Resulta que es uno de los que salen Requiem por un sueño, de Aronofsky. Anda. Y vi la escena, lo ves ahí, todo serio, todo que se está muriendo, y dices, no me jodas, en serio, este tío actuaba tan bien. Es el bufón sí. Yo me quedé muerto, vamos. Sí, ya te digo que... Claro, es que al final era lo que decía Charles Chaplin, ¿no? Que hacer comedia es algo muy serio. Que el hacer reír y hacerlo bien es complicado, es un arte, sí, no cualquiera vale. Y Jim Carrey, además es curioso porque está analizando su film. Y es curioso porque al revés, actores de drama que se meten a comedia se pegan muchos más patinazos que de comedia a drama. Sí, y además es curioso porque me estaba dando cuenta, luego mirando su filmografía, que es la primera trilogía de él como actor en toda su filmografía, porque en las demás Ace Ventura tuvo 2. Y también Dos Sondos Muy Tontos volvió con los años otra vez a hacer una segunda parte, que fue muy floja, pero bueno, tiene 2, él como tal. Luego no sé si hicieron ellos de jóvenes, pero ya eran otros actores y tal, con los de Dos Sondos Muy Tontos quiero decir, que en total hay como... Eran otros actores que hacían de ellos, pero más jóvenes, cuando se conocieron y todo el rollo. Y joder, yo tengo que decir una cosa, y ahora ya con esto seguimos, pero creo que tenemos que hacer un punto de inflexión con Jim Carrey. Creo que es el actor de comedia con el que más me he reído en una sala de cine. Yo viví el estreno de Ace Ventura 2. Yo nunca he visto a la peña descojonarse tanto como en la escena del rinoceronte. Y creo que sabéis a la que me refiero. En la que se queda atrapado en el rinoceronte de... Curiosamente, que era también de un robot y sale como si estuviera dando a luz la madre rinoceronte. O sea, tío, pero la peña llorando de la puta risa. Nunca he visto nada igual en una sala de cine, ¿eh? O sea... Sí, que luego me suena que... no sé si me estoy liando, me suena que con el actor este que hacía el Sacha Baron Cohen en una peli me parece que hizo algo parecido también. En una de estas que hacía de no sé cuál, pero hacía algo parecido y me imagino sería una referencia. Pues seguramente, es que a ver, la escena del rinoceronte es mitiquísima. Claro, si te las has visto, claro, pero me siguen pareciendo comedias, son súper absurdas. Pero, o La Máscara mismamente también es otra genialidad que se sacó de la manga, que casi no necesitaban ni ponerle efectos especiales porque él es un dibujo animado, ¿sabes? O sea, es que es una barbaridad. Los gestos que hace, o sea, es... Cuando imita a Clint Eastwood, es que es una locura ese tío. Me acuerdo de un vídeo que vi. Su cara es súper camaleónica, o sea, puede hacer... Me acuerdo de un vídeo que vi que habló con alguien... Era una entrevista de que dijo a Jim Carrey que habló con alguien que tenía a su hijo y decía el hijo a él, haz la cara. Y dice la madre, no, eso es maquillaje. Y luego Jim Carrey dijo, no, yo puedo hacerlo, yo eso es esa. Y lo hice y todo. Sí, o sea, que él puede hacer unos rasgos faciales muy, muy graciosos. Es que no, claro, y en otra entrevista que dice que en una alfombra roja le preguntan y dice, algo así como, ¿cuánto maquillaje te pusiste para el Grinch y tal? Y hace así la cara del Grinch, o sea, que sin maquillaje ni nada, que tú dices, hostia. Está bien. Además, Jim Carrey, aparte, me recuerda mucho, porque además, lo que hablábamos antes del drama, que luego la historia personal también afecta mucho. Me recuerda mucho a Robin Williams, como que ya se murió hace tiempo, pero de esos actores que con cualquier cosa, o sea, la gente la pone en el suelo llorando de risa, con cualquier cosa. Sí. Que tienen una habilidad. Sí.
Además trabajó en Saturday Night Live, ¿no? Porque hay hoy en día cortos de él en YouTube buenísimos. Sí, o sea... casi todos los grandes actores de comedia. Presentadores de comedia han pasado por el Saturday Night en algún momento. Sí, y además que parece, porque he mirado su filmografía, 2020 hizo la primera, 2022 hizo la segunda y 2024 está la tercera. No hay ni rastro de otro trabajo que haya hecho en los últimos 5 años. O sea, solo trabajó para Sonic. Claro. Y él decía... Él lo comentó en una entrevista, claro, la ventaja que él tiene de ser un actor ya veterano y consagrado y que está de vuelta de todo, que él hace lo que le apetece. Ya no tiene necesidad de hacer cosas porque sí. Entonces Exacto. a Sonic le ha gustado el personaje de Sonic, le da mucho libre albedrío para hacer lo que le dé la gana. Sí, eso claro. He visto también que dicen que hay muchas escenas, muchísimas, que son improvisadas por él. Sí. Que le decían, la escena del camión de la primera, dentro del trailer que se pone, la escena de bailando, que le persigue el tiranosaurio y todo eso, que le come la cabeza, que no sé qué, todo eso dicen que fue improvisación de él, todo. Sí, es que tiene una habilidad y además... hay una cosa muy buena que hay que reconocerle a los guionistas y sobre todo a Jim Carrey, porque casi todo improvisa muchísimo, como estamos diciendo. Y hay una cosa que hay que reconocerle, que en los videojuegos, por lo menos desde mi punto de vista, Robotnik es un villano que tú le puedes meter en algún juego matices y lo que sea, pero es mucho más plano de que en las películas. En las películas le metes una vis cómica, le metes una vis de mala leche, no ya porque en los videojuegos es maldad pura, porque quiero conquistarlo, quiero ser el amo, y aquí es que aparte de que quiero ser el amo, dominarlo todo, es que estoy loco en las películas. O sea, le mete un punto de mala leche, de diversión que ha reforzado mucho al personaje. Y qué mejor que Jim Carrey para hacer algo así, claro. O sea, sí, es perfecto, es perfecto. De hecho, ya sabéis que Keanu y él se aman, o sea, se adoran, porque le preguntaron, ahora te doy paso, Dani, ya con eso cerramos con Jim Carrey, que le dijeron, bueno, lo que dijo él, ¿no? Decía, ya en la segunda yo dije que adiós, tal como terminaba también su personaje, que caía desde aquel robot gigante, ya decía, a no ser que traigan los guionistas tinta dorada, o sea, que hayan escrito en tinta dorada la tercera película, no vuelvo. Y parece ser que le gustó el guión, también lo que le pagarán, claro, porque regresó finalmente. Y él dice que la putada que no trabajó, que no llegó a trabajar con Keanu Reeves. Porque, claro, él pone la voz, claro, y dijo, él decía, ¿y qué opinas de Keanu? Decía, es el hombre que, es el ideal que todo hombre desea ser. Y cuando se lo dijeron a Keanu, dijo, qué puta que no haya trabajado con él, dice, ese tipo es un genio. Y creo que los dos tienen razón hablando el uno del otro, ¿sabes? Sí, mira, de lo de las letras doradas del guión, yo cuando vi a Robotnik medio desahuciado viendo una telenovela latina, dije, ¿qué cojones? Qué grande esa escena también. En los juegos, Eggman tiende a ser también un poquito loco en algunas veces, pero sí, estoy de acuerdo en que es un poquito plano. Eso lo están solucionando ahora con Frontiers y con otras cosas. Con Frontiers como que se mejoraron bastante con el personaje, porque también le añadieron como una figura... ¿cómo se diría esto? Tiene como una hija, Sage. Sí, o sea, como que le añadió... Humanizarlo, ¿no? Humanizarlo. Sí, Sage es una inteligencia artificial que va aprendiendo cosas humanas, va aprendiendo emociones humanas conforme va pasando el juego. Claro, entonces ahí tiene lo humanizan un poco en el juego, pero lo humanizan muy al final, como diciendo, yo soy muy duro, tal, pero bueno, venga, me da pena, pero es muy al final. Tiene su corazoncito, pesa todo. Sí, creo que también, tal como lo sacan en la primera, en las películas en general, pero ya desde la primera, es como una especie de genio tecnológico a la Tony Stark, pero pasadísimo de vueltas. Y de coca también. No, Jim Carrey no lo necesita, vamos a sacar. Él vino así de serie, ¿vale? Pero es que por cierto, ahí tengo que hacer un punto. Mira, eso nos va a llevar a otra parte. En la peña esta del gobierno, tío, yo entiendo que los dibujan como unos inútiles y tal. Pero ellos son los que la primera película... Que sí, que son muy pues eso, muy caricaturescos, ¿no? Pero es que son bobos, tío. O sea, la primera película están diciendo, no, porque vamos a llamar a Robotnik para esta movida, para resolver este misterio, porque no sé qué, no sé cuál. Luego van donde los protagonistas diciéndoles, no, queremos agradeceros de que, pues bueno, afortunadamente esto no ha pasado, no habéis dicho nada y Robotnik ya no existe y no sé qué, no sé cuál.
Luego la segunda película como que montan todo el espectáculo ese de la boda que no pinta nada en la 2. O sea, la quitas de la ecuación y no afecta a la trama. De cuando... Sí, que cuanto peor es la peli es cuando meten más humanos que no se Jim Carrey, claro. Es cuando peor funciona. Y luego ya en la tercera... O sea, es como que van cambiando. Era como que la tercera también era como... No, porque es que teníamos esta división desde los años 50, por Casado lo encontramos... Pero no se suponía que lo de Sonic habíais creado una división especial porque nunca habíais enfrentado algo así. Es como que luego a lo largo de la trilogía como que hay agujeros de guión que se contradicen. ¿No? Tú piensas que eso lo van generando después cuando la peli ya va teniendo éxito y sacan otra, pero aparte, bueno, puede tener sentido en la parte de que era un proyecto secreto. Y por eso se hacían los locos. En ese sentido, pues la tercera peli yo a la agencia por lo menos la veo un poco más profesional, pero es verdad que a veces ves algunas veces actuando y dicen, si habían cogido a estos no había más candidatos para ser agentes. A ver, que en la tercera ya parecen un poco más profesionales. ¿Y por qué no has visto la serie? Que los que salen en la serie ya son retrasos mentales, de verdad. Ya, te lo digo, Ya, también vamos a hablar de ella. Sí, yo lo que os digo, que más o menos es como... ¿sabes? Me da un poco de cosica, pero bueno, sí que tengo que traer una curiosidad que la vi el otro día y dije, coño, pues porque el tráiler me sonaba, el pedazo de tráiler que lleva todo el rato Robotnik en la primera, que está súper guapo, negro, y digo yo, esto lo he visto yo en alguna peli, pero no lo sé, y lo busqué, y claro, es de Universal todo, con lo cual todo queda en casa. Es uno de los Transformers malos que salían en la 4. Que era un Transformers así que se convirtió en un Transformers negro gigante, pues pues lo tenían para varias pelis, ¿no? Pues es ese, básicamente. O sea, me parece curiosa. Lo de reciclar al Sonic feo, pues con el Transformer de la peor peli o de las peores pelis. O de las peores pelis, sí. Exacto. Luego quería volver con Keanu Reeves un momento, porque recordemos que Sonic en la primera película está espiando al protagonista y a su novia, ¿no? Viendo pues cómo viven los humanos, viendo las películas que están viendo, y ellos ven todo el rato, estaba alguna de Leslie Nielsen, de Agárralo como puedas, creo que es de la primera, la escena de béisbol, quiero recordar, y luego también estaba de Speed, ¿no? De Keanu Reeves, en sus años más mozos. Claro, resultaba que esto, pues decir, qué curioso que luego el actor trabajó en la tercera, pero es que al margen de eso, y esto Dani me lo puede corregir, he visto que dicen que es que sacaron sacaron Speed a propósito, porque un videojuego que sacaron en el año 2003 de Sonic imitaba la portada de Speed. Es que tendría que buscarlo, es que... Un videojuego Sonic 2003. A ver, un segundito. Porque dicen que la portada era, claro, la portada de Speed era que salía Keanu, lo que era su cara, y salía el autobús aquí por un lado en llamas. Que recordemos que la película pues tiene que tener un autobús, no puede bajar la velocidad de 50 o estallará. Eso era la historia, que qué bien le salió la primera, Joseja, qué mal le salió la continuación. No. Y a vosotros, y haciendo un paralelismo, que el paralelismo a vosotros sí os gustó, pero es un poco como Train to Busan. Tú no puedes pasar de los zombies del tren al barco ahí y luego una cosa que ni es una cosa ni es otra. No puedes. Con la de Península te refieres, ¿no? ¿Seguro de que no es de 2006 o...? Yo había leído 2000... Bueno, si no pon referencia a Sonic Speed, de la película Speed de Keanu Reeves, y bueno, pero sí que lo vi en un vídeo, vi la portada y sí, efectivamente estaba basada en esa peli. Es que partiendo de la base que Speed 2 es velocidad, que es corriendo por los pasillos del barco, el barco hacía 10 por hora, no me jodas, hombre. Es que no. Y eso que sale otro actorazo que es Dafoe, ¿sabes? Speed, el que se metía en los camerinos, el guionista de Speed 2, porque otra cosa no... Para eso es que no encuentro nada, pero que... No, joder, pues te juro que lo vi en un vídeo de estos y sí que sacaron la portada, pues me la habrán metido doblada, tío, pero... Pero una portada, a ver, ¿la portada es también de un juego de Sonic o es de momento de Sonic? Es como de la cara de él de frente y por detrás aparece un autobús. Bueno, no sé si sale un autobús. Salía como todo llamas por detrás. Y eso sí. Ese es 2006, estamos segundo. 2006. Pues ese se supone que es referencia a la portada de Speed de Keanu. Que bueno, es la típica de los años 80, 90, que también podría ser referencia a mil cosas. Pero bueno, si pusieron Speed en la película, entiendo que era por algo. Que yo lo que te pregunto, Joseja, ¿pagaron derechos de autor? Porque Sonic hace 5.000 referencias a todo.
hasta escenas de películas ponen, o sea... Ya, es lo que te comentaba antes, off the record. Al final en Estados Unidos, como tienen la ley de la parodia, que si tú haces una parodia de algo, aunque no sea tuyo, en principio te lo permiten, o sea, no es ilegal, o sea, es legal, o sea, judicialmente eso está permitido. Entonces, ¿hasta qué punto cuando hacen una película pagan a la parte mencionada por derechos de autor? Hombre, por ejemplo, para temas de canciones, si meten canciones o meten cosas que son de artistas, eso se paga porque es derecho de autor. Pero mencionar a otro, como decíamos antes, de referencia a Marta, tu madre se llama Marta, cosas así, pues eso entra dentro de la parodia, no tienes por qué pagarle nada a Warner o a DC, ¿sabes? Claro. Sí, que de hecho en la película lo que pasa es que ahora que lo estoy pensando, todo es de Universal. Muchas veces menciona a Vin Diesel y a La Roca. En plan, el rollo de parece que estaban peleados desde hace tiempo. Dice, sí, como Vin Diesel y La Roca, dice la segunda Sonic y tal. Claro, o sea, y hace referencia todo el rato a como que le gusta mucho al personaje las películas de Fast and Furious. Claro, eso por ejemplo no solo entra dentro de la parodia, también entra dentro de la cultura popular y de la noticia, porque es una noticia de que se llevan mal. Entonces estás haciendo referencia a una realidad, no tienes por qué pagarle nada a nadie, no es el metalenguaje, ¿no?, que hay dentro de sí, exacto. Mientras Dani busca eso, quería preguntarte también por, aparte de Jim Carrey, que bueno, ya creo que hemos hablado bastante de él, pero bueno, había que hacer un hincapié en él, yo creo, porque se lo merece. Por ejemplo, en la primera... Bueno, quitando en general, ¿qué te parecen los humanos? ¿Crees que te sobran en la película? ¿Pero te refieres a los agentes que comentábamos antes? Aparte, me refiero un poco también incluso a James Marsden, creo que es, el actor de Cíclope, que me cae bien su personaje, pero... Como que en la tercera yo creo que ellos se han dado cuenta de una cosa, les han dado mucha menos cuota de pantalla, como diciendo, sobráis un poquito, claro. ¿Sabes? Yo creo que se han dado cuenta ellos. A ver, en la segunda peli, por ejemplo, creo que está el equilibrio perfecto, ¿no? De que aparecen más o menos el tiempo necesario, igual tanto los héroes como los humanos. En la primera, claro, es la película introductoria, entonces es normal que el personaje de James Marsden, que es aparte, es como el detective Pikachu, ¿no? Que es el contrapunto cómico entre el humano y el extraterrestre. Exacto. Así, el ser extraño. Entonces, claro, al final está planteada, sobre todo la primera, como una película más familiar, más infantil. Ese personaje, por ejemplo, el de James Marsden, luego no recuerdo si la novia sale ya en la primera o es en la segunda. Sí, sale desde el principio. El ayudante del sheriff, son personajes que están metidos ahí un poco para aligerar la trama, aparte de como hilo conductor y para que aprenda el protagonista, que es Sonic, a relacionarse con los humanos. Entonces, en ese sentido, me parece que están bien usados. Otra cosa ya es, por ejemplo, cuando por ejemplo, en la tercera, es verdad que salen poco en pantalla, pero en la tercera yo creo que de las tres es donde peor usan a los humanos protagonistas. La agencia, por ejemplo, sí que creo que está bien currada la historia del guión, pero los humanos protagonistas en la tercera están muy desaprovechados y para chascarrillos, para aligerar la tensión, básicamente. Y que tampoco terminan de funcionar, salvo, claro, lo que pasa es que nos dieron a Jim Carrey en partida doble y eso lo vale todo. O sea, claro, lo vale todo. No, yo, claro, cuando hablo de humanos hablo de los más secundarios. Bueno, claro, a mí me hace gracia el ¿cómo se llama? Soy sicario, te iba a decir. El ayudante de Robotnik me hace gracia, tío. Ese, por ejemplo, sí ha salido mejor parado en la tercera que en las otras películas, porque ya ves que porque hay una persona que por lo menos le tiene cariño a Robotnik, aunque sea una. Y al final Robotnik él se da cuenta, aunque es muy al final, pero se da cuenta. Que por cierto, eso quería preguntar. ¿Creéis que sigue vivo? Agente Stone. El agente Stone. ¿Creéis que el doctor Robotnik sigue vivo? Pues depende de si Jim Carrey quiere volver o no. Básicamente. A ver, yo por lo que he leído, bueno, lo estuvimos comentando ya, y lo he leído también, claro, si la trama que se prevé de la cuarta incluye ya viajes en el tiempo y a través de anillos y tal, está claro que el Robotnik que va a aparecer es el de otro universo, el de otro tiempo o lo que sea. La cuarta peli se ve que va a estar basada en Sonic CD.
Eso, esa es lo que comentamos. Y Sonic CD, que es la de los viajes en el tiempo y tal. Entonces, y es la que introduce también a Amy Rose y a Metal Sonic. Exactamente, de donde vienen ellos. Entonces, por ese lado, lo más lógico que aparezca Robotnik del pasado o joven, que alguna coña harán con la juventud seguro. Y yo creo que lo meterán por ahí. Es la excusa de guión perfecta, vamos. Pero crees que va a ser él. No va a ser otro actor haciendo del de joven, ¿no? No, ya siendo Jim Carrey no se la van a jugar a meter a un desconocido, tal. Es complicado meterse los zapatos de Jim Carrey, es muy complicado, ¿eh? Eso te digo, no se la van a jugar con eso, seguro que es Jim Carrey. Porque además los hay más secundarios, pero quitando al Shadow de Metal, que ese sí que va a salir en la cuarta, y alguno más de algún videojuego concreto, no se me ocurre ningún villano que sea de Sonic que sea de la entidad de Robotnik, o sea, de la importancia. No hay ninguno. A ver, hay más villanos. Además, hubo un tiempo en el que Eggman estaba como villano, pero estaba como villano secundario y dejaba lugar a otras criaturas o cosas así. Claro, que pero cosas en los juegos. Claro, cosas más. Pero en general y si bien están recordados como Shadow, el villano predilecto siempre ha sido Eggman. Claro, aparte de Eggman, pues eso, y villanos puntuales, lo único que se me ocurre así más a la altura, pues Shadow, que ya ha salido, y el Sonic de Metal, el Metal Sonic, los demás más secundarios. Y además si te fijas, como la segunda, que parece que él va a ser como pasa un poco con las pelis del Lex Luthor, ¿no? Con Superman, que aparecía otro villano más poderoso que él, o aparentemente villano, y él pasaba como un poco al margen, pero al final te das cuenta que le come la tostada y al final siempre termina siendo él el villano. No, claro, Lex Luthor siempre está en la sombra detrás maquinando. Claro. Exacto. Y que bueno, siempre ya han hecho la coña, ¿no? Lo que pasa es que Lex Luthor me da un poco la sensación que hacen un poco como el Doctor Doom, ¿no? Que teóricamente es el villano, pero luego, bueno, ahora no soy malo, ahora soy bueno, ahora me vuelvo, no sé, no sé. Bueno, depende de las pelis, las de por lo menos Christopher Reeve siempre fue un cabrón. Jugaba sus bazas. Sí, pero en las de Christopher Reeve se notaba un poco también más la inocencia de la época, era más un villano bufón, más que villano. Sí, claro, fíjate, es un poco el prototipo de Robotnik, solo que Robotnik, claro, llevado al máximo extremo, al máximo paródico, y es que lo que siempre ha pasado, y tú me lo decías en su día, o sea, Batman Forever, es que creo que hasta Tommy Lee Jones se enfadó con él porque le comía la tostada de una forma demencial, lo has comentado muchas veces. Ya, no, es que Jim Carrey y Enigma, la lástima que sí, que es que era lo mejor de la película, pero la lástima es que Jim Carrey y Enigma no estuvieran en una peli mejor de Batman en conjunto. Esa es la lástima, porque el casting era perfecto. Era perfecto, tío, era perfecto. Vale, si os parece, a no ser que Dani quiera aportar algo. No, obviamente no. Vale, creo que en cuanto a escenas así que podríamos decir más míticas de las pelis, empezando por la primera, la persecución, ¿no? Que tienen desde el coche y tal, que bueno, se lo revientan entero con los robots de Robotnik. Creo que es una genialidad que te la ves hoy en día, pasa 5 años y creo que los efectos especiales están muy bien, no han envejecido nada. Es una peli que te la podías estrenar hoy en día y te la comes, o sea, bien, o sea, no hay nada que te pegue al ojo decir, hostia, han pasado 5 años, tal. Igual hay alguien que me puede decir, no es demasiado tiempo. Hay pelis que incluso en el momento en que se estrenan ya han envejecido mal. Y Morbius, por ejemplo, sí. Y esta no es el caso. Creo que está muy bien. Yo te digo, creo que es una peli que se podría estrenar hoy en día muy tranquilamente. Y luego que me decís, yo creo que fue la más famosa, la escena del bar. La pelea del bar. ¿Es cosa mía o es una puta genialidad esa escena? Sí, hombre, además es muy lobezno, ¿no? Esa pelea de bar, ¿no? Que siempre tiene una pelea en el bar, o sea... Esa escena también tiene la mayor... A ver, esa escena también sirve para presentarte la personalidad de Sonic, que es en cierto sentido muy juguetón, pero también un poquillo cabrón, no se da cuenta de lo que hace tampoco. Sí, exacto. Y además el momento ballet time, por así decirlo, ¿no? De que es tan rápido como que parece que paraliza el tiempo de lo rápido que es y empieza a hacer las trastadas y tal, que sí, obviamente está basado mucho en el Quicksilver de los X-Men,
Pero lo que yo decía antes, off the record, eso no le quita validez para que creo que también tienes que currar de la coreografía y que la coreografía sea graciosa y divertida. A uno le coge los calzones en plan rollo muy caricaturesco, se lo sube a la parte de arriba, al otro en plan le pone la máscara de oso, hace como que le va a torear justo cuando desaparece el Valentine. Creo que tiene todo el rato momentos muy, muy creativos, muy divertidos y dentro de una película infantil es que me encajan perfectamente. O sea, no... Ha habido críticas con esa escena y digo, a mí me parece cojonuda, sinceramente. La peli en general me parece bastante lograda, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Y lo que comentas del peli infantil es que hay una cosa que hay que destacar también de la saga esta de la trilogía de Sonic. Es que la primera es la más infantil en cuanto a familiar, mejor dicho, más que infantil, en cuanto al tono, en cuanto a la presentación del personaje, de los personajes, de la trama y todo. Pero una cosa muy buena que tienen la segunda y la tercera, es que no solo que las tramas son un poquito, no mucho, pero un poquito más complejas, un poquito más trabajadas, pero sobre todo se nota que va mejorando mucho la madurez. Porque en la segunda, por ejemplo, ya solo con ver la trama, ¿no? El guión. En la segunda, cuando te introducen a Knuckles, después de que en la primera te cuentan que el búho, ¿no? Deja a Sonic para que pueda huir cuando los atacan y tal, y dices, oh pobrecito, se ha sacrificado tal, y luego te enteras en la segunda que la especie de Knuckles, los Echidnas, sufrieron un genocidio por los búhos, que tú dices, ahí metes un tono un poquito más turbio, es un poco como con Shadow, ¿no? Ya empatizas un poco más con el villano secundario que luego se convierte en bueno. Pues en la tercera igual, ¿no? Porque Shadow quiere vengarse por lo que le pasa a María, que la matan y tal. Es como Sonic si hubiera caído sin la suerte de conocer a una familia, que ese es Shadow. Y al final, ¿qué pasa? Que Shadow por poco mata al padre humano de Sonic. Entonces, lo que más me encanta de esta trilogía es que ese tono que aparentemente infantil, como lo que te comentó uno que tú conoces, ¿no? Hostia, infantil para niños, tal. No, ya van subiendo la madurez, que es una peli que perfectamente cualquier niño la puede ver, pero es como los niños de antes, que veían cosas normales. Ahora los niños de ahora están tan infantilizados que los toman por tontos, pues desde los infantiles que son muchas historias que ven. Claro, eso y es. eso es lo bueno de la segunda y la tercera, que van subiendo la madurez y van subiendo la complejidad de la historia. Es que así también fue en los juegos. En los juegos, claro. Los primeros juegos de Sonic no tenían diálogo, no tenían historia, pero en la mayoría de los juegos eran como que se podía entender que lo que pasaba, que la historia era muy simple, tal y tal. Desde Sonic Adventure y sobre todo Sonic Adventure 2 se podía notar que hubo un cambio en el sentido de que en vez de ser para niños, ya sí que eran más para adolescentes. Habían cosas muy turbias. Te enseñaban literalmente, en Sonic Adventure 1, te enseñaban cómo la raza de Knuckles se fumó porque liberaron a Chaos, a una criatura que se llama Chaos. En el Sonic Adventure 2 es donde salió Shadow. Ya de por sí, la historia de Shadow, el trasfondo de Shadow es como que básicamente igual a de la película. Está María muere, Shadow duerme por 50 años, se despierta y quiere vengarse de todo el mundo. Y es más, lo hace queriendo irse a la colonia especial Ark y liberar un cañón que va a destruir todo el mundo. Ya. Ese cambio es como que refleja también en los juegos. En la primera película que era como muy infantil, la segunda ya te enseñan como que vas pasando un poquito más. Y la tercera es la de Shadow y cala más con la gente que tiene un poquito más de edad. Claro, yo creo que en ese sentido los videojuegos lo hicieron bien porque fueron creciendo con el público, ¿no? Porque al final con Sonic Adventure son los que empezaron a jugar los primeros Sonic y ya van teniendo más madurez igual que el público que lo jugó al principio. Y al final se nota cuando una trilogía, cuando varias películas se hacen bien, porque no solo que respeten o mantengan la esencia del original, sino que cojan lo bueno que tienen esas historias y las apliquen bien. Y eso en este sentido lo hacen muy bien con las tres películas. De hecho, muchas de las películas de Sonic, si tú miras bastante, te puedes fijar en los que se han basado. Sonic 1 en cierto sentido es como que Sonic 1 es la película en la que más en cierto sentido es original. Porque si bien que está Green Hills, que es obviamente la primera zona del primer juego de Sonic, que es Green Hill Zone. Sí. Pero en cierto sentido, como que todo lo que trae
es más original porque no se basa mucho en ningún juego específico. Claro, una referencia, claro. En Sonic 2 ya sí que se empiezan. En Sonic 2 sobre todo está basado en Sonic 2 el juego de 1992 y luego está también basado en Sonic 3 y Sonic and Knuckles de 1993 y 1994 respectivamente. ¿Por qué? Porque Sonic el robot final que hay en la película está basado en el jefe final de Sonic 2 y también Tails aparecía en Sonic 2. Sonic 3 y Knuckles Sonic 3 y Sonic and Knuckles. Knuckles aparece también en la película y apareció por primera vez en Sonic 3. No fue jugable, era un rival. Y en la Esmeralda Maestra también apareció por primera vez en ese juego. Y ahora que has mencionado a Tails, me da un poco de pena porque es un personaje que a mí me gusta mucho, pero siempre que se habla de Sonic te acuerdas más de los villanos, de tal, y la gente menciona poco a Tails, a mí me da pena. Porque, sí, a mí es un personaje que me gusta mucho porque aparte de ser el amigo leal, es el más inteligente, pero la gente siempre se queda con los que pegan hostias y de él se acuerda un poco del pobre. Pobrecillo. Además leí que tenía un récord, ¿no? Como curiosidad, que habían traído al mismo doblador de los videojuegos y que es el único caso en la historia del cine que comparte el mismo doblador en los videojuegos y en las películas. El doblaje de Tails en la peli es la dobladora, mejor dicho. Es dobladora, sí, perdón. Es la misma. No lo sabía. Sí, porque se supone que es un animal, o sea, bueno, se supone, ¿no? Que si tiene sexo que es macho, ¿no? O sea, es un chico, se supone. Tails es un hombre, sí, es un macho. Pero mucha gente cree que es una hembra. Claro. No, de hecho hay una cosa muy curiosa que yo jugando el otro día a otro juego de Sonic, al Colors, vi el nombre y me quedé. Claro, porque todo el mundo lo conoce, Tails. Pero es que tiene nombre humano, porque es Miles Proud. Vale, explico esa pequeña peculiaridad de Tails, vale. El caso con Tails es que fue el diseño de Tails lo hizo un fan, si mal no recuerdo. Entonces, ese fan fue también el que le dio nombre. Y él le dio nombre Miles per Hour, que es un juego de palabras. Con miles per hour, que son millas por hora. Sega como por la creo que no sé si fue porque no le gustaron mucho nombres o si fue por la capacidad de letras de la Sega Genesis o la Sega Mega Drive. Decidió darle un apodo. Tails es un apodo. Su nombre real es Miles Powers, pero lo llaman Tails porque es su apodo. Claro. Bueno, y que Tails significa cola en inglés, ¿no? Que lo dicen también en la 2. Claro, porque las dos colas con las que vuela, claro. Porque está basado en un kitsune, que es un zorro de muchas colas. Claro, de hecho tú buscas como en Naruto, internet, claro. Claro, tú buscas en internet el personaje y en la página Wikipedia te sale con el nombre completo, Miles Tails Prower. Vale. Vale. Quería terminar ya un poco con la primera también, volviéndola a ver. La verdad es que la escena en la que... Claro, que la película recordemos que empieza con un in media res, es decir, en plena acción, para un poco la escena, un poco como pasa con Deadpool 1, ¿no? Como diciendo, bueno, os voy a explicar cómo hemos llegado hasta aquí. Y una vez que vuelve a aparecer la escena, como, vale, ya os habéis puesto al día. ¿Cómo le va persiguiendo el Robotnik por Egipto? ¿Cómo le va persiguiendo también por la muralla china y tal? Me parece que está hecho de puta. O sea, el que lo ves hoy en día dices tú, hostia, que lo que os he dicho antes, que no envejeció nada mal y que le aporta un tono de acción como de calidad. La parte también en la que ya, cuando ya le toca los cojones realmente a Sonic y ya se pone en modo Super Saiyan, bueno, el Super Saiyan llegará luego, pero un poco vamos a decir al autor, ¿no? Pero sí que es cosa mía lo de las esmeraldas, es un guiño a Dragon Ball cuando se vuelve amarillo y ya es un Super Saiyan. Las esmeraldas están también en los juegos y es la forma en la que él se convierte en Super Sonic y sí, están basadas en Dragon Ball. Claramente, sí. Están muy basadas en Dragon Ball. De hecho, la pelea que tiene con Shadow, que van del agua al agua por el planeta y tal, es que es puro Dragon Ball. De hecho, yo te diría que incluso la escena de casi toda la parte final donde salen ahí transformados, yo diría que es el momento en el que Sonic más ha aparecido con esa forma, porque en los videojuegos el Super Sonic casi siempre sale muy al final. Y de manera muy puntual. No puedes transformarte siempre, o sea. Bueno, eso en los juegos originales el Sonic, a ver, en las armadas de Chaos estaban desde el principio, desde Sonic 1, solo que habían 6 y no 7.
Había, en el primer juego de Sonic habían 6 esmeraldas del caos y eran mayormente para decir, si quieres el final bueno vas a tener que conseguir esta. Y dices, bueno, pues ya está. En Sonic 2 es cuando añadieron Super Sonic y ahí sí que si las conseguías todas, te podías transformarte donde tú quieras. Tenías que tener 50 rings, 50 anillos y tenías que saltar. Conforme saltes ya te transformabas. En Sonic 3 lo cambiaron. En Sonic 3 tenías que hacerle un doble salto. Tenías que darle al botón de salto 2 veces. Claro, en los juegos modernos es ya muy al final desde Sonic Adventure 1, Super Sonic era como que una herramienta de la trama. Que decías, te has completado todas estas historias. Puedes hacer con Super Sonic. Y Super Sonic solo podías controlar para un jefe. Muchos juegos de Sonic vivían de esa tinta hasta que llegó. No sé cuál fue el primer juego que rompió con esa molde. Creo que fue Sonic Colors. Que dijo, ya no, ya. Sí, Sonic Colors creo que fue. Sonic Colors. Lo estoy jugando ahora, sí. Sonic Colors fue el primer juego que dijo, mira, si tú consigues Super Sonic ya te puedes transformarte como te dé la gana. Pues esa parte no ha llegado todavía. Claro. Pues spoiler alert. Spoiler alert, exacto. Pues no, mira, pues sí, hombre, sabiendo que ya me puedo transformar, pues mira, está bien saberlo. Claro. Sí, no, y además, fijaos en lo que os comentaba antes, en la segunda película me parece una genialidad lo de la esmeralda, ¿no? Porque al final haces un poco como lo que le decía antes a Dani, ¿no? Ese tonito de Indiana Jones que tiene la segunda también, de tenemos el MacGuffin a nivel de guión, vamos a buscarlo, luego ya pues vas a poner lo de las típicas cuevas con catacumbas y tal, que pues eso, que tiene trampas, que tienes que evitarlas y todo eso, que me parece que está bastante bien como guiño, y que luego le aporta más aventura. O sea, digamos que es como que la primera está a un nivel 6,5-7, llega la segunda, sube la escala a 7,5-8, y llega la tercera y está entre 8,5-9. O sea, es lo que ha hecho antes Joseja, ¿no? Como que va subiendo un escalón con cada película que hacen. A ver, un 9 tampoco, pero sí, va subiendo. Bueno, sí, que igual ha sido demasiado, pero... Sí, va subiendo el escalón, va mejorando, sí. Hombre, si la cuarta ya me metes viajes en el tiempo, ya mejora, ya mejor todavía, pero vamos. Sí, pero todos sabemos que tiene que salir Jim Carrey, si no va a perder. Ya. Tiene que salir. Eso ya lo hemos comentado, eso ya lo hemos comentado. Visto que tampoco parece que tenga una agenda muy ocupada, porque los últimos 5 años solo se ha dedicado a Sonic, muy seguramente salga también. No, creo que también lo hizo por los hijos. El tío, ya te digo, con todo lo que ha pasado y con la vida resuelta, ya se dedica a lo que le sale de los huevos, lo que le apetece. Sí. Es normal. Y encima le dan como libre albedrío para hacer lo que él le dé la gana. Entonces como que... Exacto. Quiero deciros unas curiosidades que... Bueno, dime, José. Yo creo, para terminar, yo creo que Eggman, más que un personaje, para él ha sido una fiesta. Dice, voy a hacer lo que me dé la gana aquí, por eso está tan encantado. Claro, y encima le dan luz verde porque dicen, da igual lo que escribamos en el guión, te dejamos improvisar y tú lo vas a hacer mejor. ¿Sabes? Entonces, luz verde ya lo que te salga de los huevos, cabrón. Te damos un poco directrices, pero luego lo demás haz lo que quieras. Vale, pues hablando de eso, tengo que hablar de bueno, una cosa que me ha gustado bastante, volviendo un poco a la primera película y para terminar con ella. Y no sé si os habéis dado cuenta del cameo de Sega en el logo de Paramount, de las películas. Y es que antes de que empiece la película, el logo de Paramount muestra los famosos anillos de Sonic en vez de las estrellitas, que suelen aparecer. Y además, la introducción de Sega Studios es un guiño al logo de Marvel Studios, pero con imágenes de juegos de Sega en lugar de superhéroes y la forma... Hay muchos juegos de ahí que he jugado aparte de Sonic que son Yakuza... Y creo que ya está, Yakuza. Y ya está. Pero seguramente hay más, pero no me acuerdo. Crazy Taxi también está ahí, creo. Sí. Que con todo esto que hablábamos de los universos, tampoco es descabellado que si PlayStation, que si Xbox, que si Nintendo, que ahora llegue Sega y empiece ahí con sus películas. No sería descabellado tampoco, ¿sabes? Y Streets of Rage también está ahí en esas imágenes. Sí, Streets of Rage, que me encanta, es un juego genial. Streets of Rage, sí. Que hablando de eso, tengo entendido, Dani, que en un videojuego que había como la especie de Mario Kart, pero en versión Sonic, el coche que llevaba Sonic era Diablo Azul. Sí. Es como le llaman en la primera película el señor ese que le trataban de loco, que dice, sé que existes, no sé qué, demonio azul, Diablo Azul. El demonio azul. Y lo sacan de ahí. Y luego otra cosa que me ha hecho mucha gracia es el guiño a Sonic Meme, que se lo conocerás tú bien. Sí. Relacionó con ese señor que es el que dice que le tratan como loco, conspiranoico, que dice que existe, hecho un robot.
enseña un dibujo y es Sar. Sí, que sé cuál es. Hizo las rondas por ahí. Exacto. Que bueno, que no lo sepa, pues bueno, es una referencia directa a Sonic, el meme de un dibujo horrible del erizo azul. Y que esto tengo entendido que lo hizo un fan en Paint, ¿no? Y que luego lo hizo en un vídeo en YouTube en 2010, pero cogió tanta viralidad que hasta lo han sacado hasta en la peli. Sí. Lo referenciaban también en los juegos. No en los juegos, sino como en vídeos de YouTube que hacían oficiales y así también lo referenciaban. Sí. Y luego, bueno, por decir referencias ocultas a los juegos, ocultas entre comillas, porque bueno, creo que hay algunas que son evidentes, que Sonic se esconde en Green Hills, que es un guiño a Green Hill Zone, el primer nivel del primer juego de Sonic. Y además la primera zona que aparece con el búho, ese es Green Hill. Sí, exacto. Esa zona es Green Hill. Exacto. Luego en el laboratorio de Robotnik hay un número de serie que empieza por Madd, o sea, M-A-D-D, que dicen que es una referencia al Eggman Empire en los juegos. Sí. Y que luego cuando Sonic hace su pose con el dedo arriba en el tejado, es una recreación de su clásica pose en los videojuegos. De Sonic 1, específicamente de Sonic 1 que hacía así. Sí. Que luego también a veces cuando está parado, ¿no? Que hace así con el pie. Sí, aparte se puso así. Sí, lo guardas en jarras y sí, esa es. Es que por cierto, hay una cosa que me encanta que en Sonic CD, si tú tardas 3 minutos sin hacer nada, Sonic dice, mira, yo me pillo de aquí y te sale un game over, ya de por sí. No pierdes una vida, sí, es game over. Si tú esperas 3 minutos haciendo absolutamente nada, es game over. Se cansa el juego de ti, literalmente. Y luego por último decir que bueno, que la velocidad de Sonic fue calculada científicamente. Ya que la película dicen que bueno, que cogieron hasta expertos, contrató expertos en física para hacer que su velocidad tuviera una base pseudocientífica, vamos a decir. Y que en la película, creo que también en la serie de Flash lo hacían. Sonic alcanza velocidades cercanas a Mach 1, que es la velocidad del sonido. Pero en los juegos ha llegado hasta Mach 3 o más. Sí. Que eso de ser Sonic tampoco es tan descabellado, porque ahí se hizo viral en un vídeo de estos de comedia un científico español, que además creo que era del País Vasco, de por ahí, que hacía ciencia friki. O sea, que explicaba, búscalo por ahí por internet, que está muy bien. Pero ¿se sabe el canal del... ¿Cómo se llama el canal? Es que no me acuerdo el nombre. Si tú pones Ciencia Friki Galder Varas, creo que era un espectáculo suyo, que salía él en el público. Y empezaba a hablar pues de que no me acuerdo con qué cosa friki, no sé con qué era, que podía hacer una explosión nuclear, o sea, y ciencia sí, ¿sabes? O sea, de friki, o sea, con temas de anime, o sea, que estaba guay. Sí. Búscatelo, que molaba. En Sonic Colors, Sonic literalmente puede correr más rápido que un agujero negro. No sé, hostia. Pues fíjate que en Colors lo estoy jugando, me parece que es de los juegos que a mí me da la sensación que va más lento, no sé, será que no he avanzado bastante. Hay muchas zonas en ese juego. Hostia, qué locura, ¿no? Pero eso ya estaríamos hablando de la velocidad de la luz, tal vez. Sí, claro. No, claro, es que eso es lo... El caso es que con Sonic nunca sabe perfectamente cuándo está yendo a velocidad máxima. Y de hecho no sé si es en unos cómics que están publicando ahora o que los han publicado y tienen tiempo y los han sacado ahora. Creo que es en la serie actual de Sonic, una serie que están sacando de cómic. ¿Y de Sonic y personajes de DC. Y entonces, claro, vi una publicación que pusieron que habían sacado un número y decían: el principal interés de este número es ver quién corre más, Sonic o Flash. Creo que Flash gana, creo que Flash todavía es más rápido que Sonic. Pues eso ya no lo sé porque no me lo he leído, así que no lo sé. Bueno, sería... Yo creo que si han logrado juntar en DC a las Tortugas Ninja con Batman... Eso te digo, que era ese rollo, que habían juntado a Sonic y Flash y los de la Liga. Sí. Y esos cómics son los actuales, y la publicación es IDW, se llama la compañía. Pero yo creo que también a este le pegaría más hacerlo con el Quicksilver de los X-Men, ¿eh? Ya, pero son Marvel, ya no sé si las dejarán. Claro, eso ya depende, pero sí. Hemos hablado de los personajes principales, pero no hemos hablado de Knuckles y en especial de su serie. ¿Qué os parece el personaje, tal en el cine me refiero, y qué tal la serie, Joseja? A ver, el personaje, comparándolo con Shadow, por ejemplo, que está más reciente,
Al final las motivaciones son un poco parecidas. Hombre, cumplir la voluntad. Este tiene la parte de cumplir la voluntad de su pueblo, conseguir la esmeralda, pero sigue siendo la venganza un poco también en el fondo. La diferencia que Shadow es más como Sonic en cuanto a personalidad e inteligencia, y Knuckles es más como los de su especie. Son los típicos como Donkey Kong en Super Mario, ¿no? Son como guerreros, un poco con menos cerebro, con menos cabeza, pero con mucho más empuje, mucho más corazón. Pero que son muy nobles realmente, y muy honorables. Claro, en ese sentido, por eso los comparo, porque al final tanto Shadow como Knuckles tienen su arco de redención, de volverse contra el villano de verdad, que es Eggman, que es Robotnik. Y al final Knuckles en ese sentido no tiene un componente quizá tan personal de venganza, y por eso se integra mejor en la familia de los tres. Y la serie empieza un poco a partir de ese punto de la segunda película, que él ya está conviviendo con la familia. Lo que pasa es que el primer capítulo es el mejor de la serie porque también es donde salen Sonic y Tails y se ve un poco la dinámica familiar, que el otro es mucho más autoritario, mucho más guerrero, mucho más primitivo. Entonces, claro, le cuesta un poco más. Que dice, tienes que sentirte como en casa, y acaba haciéndose un trono de estos tribales con huesos y tal. Ah, sí. Sí, y por eso te digo. Y la serie... Sí. No, continúa. No, digo que la serie... Con la serie, sí. Sí, pues la serie, a ver... los primeros capítulos y el final están graciosos, tienen puntos que están graciosos, pero es verdad, hay una dinámica también interesante que es con el ayudante del sheriff, que sale poco en las pelis y mucho en la serie, y quizás ese es el principal problema, que la serie se llama Knuckles y acaba teniendo más protagonismo, más pantalla y más de todo el ayudante que Knuckles, porque también es el típico pringao tal, y le meten un poco los traumas familiares con toda la historia principal. El guión gira en torno al viaje que hace con Knuckles, porque Knuckles quiere un poco también continuar ese legado, no se le ocurre otra cosa que coger de aprendiz de guerrero al ayudante del sheriff, que esa es la única referencia que hay en la tercera película a la serie, cuando necesitan la ayuda del ayudante, y Knuckles dice algo así como que va a buscar a su aprendiz, ¿no? A su tal. Esa es la única referencia, o sea, realmente se pueden ver las tres pelis sin ver la serie. Está entretenida, tiene puntos, pero podían haber aprovechado más a Knuckles. Y sí, también tiene referencia a los videojuegos, porque la última escena de la serie es un salto que hacen el ayudante y Knuckles, que se queda Knuckles así en el aire en posición, en la de los videojuegos y tal. Y eso es un poco, tiene referencias también a los videojuegos. El caso con Knuckles como personaje es que es una antítesis a lo que es Sonic. Él se originó así en los juegos. Knuckles tiene una responsabilidad que no le permite ser libre. Sonic es libre como el viento. Tal y tal. Es como que es como el completo opósito de Sonic. El antagonista, sí, es muy serio, el otro es muy viva la Virgen. Más guerrero colectivo, de grupo. Sí, más samurai incluso, ¿no? Y lo de que Knuckles, sí. Y el caso con Knuckles es que por su inexperiencia con el mundo, llega a ser un poquito tontito. En el sentido de que se ingenuo, sí. Ingenuo, sí, se deja engañar. Un poco más también, diría yo, un poco más Sheldon, un poco más... Sí. Y eso es más, y esto también es de los juegos, porque él empieza como villano en los juegos también porque le engaña a Robotnik también. Si mal recuerdo, es que al final de Sonic 2 tú te enfrentas a Dr. Robotnik y su nave, que se llama, es su nave. Su estación espacial, que está basada, por cierto, en la Estrella de la Muerte, se llama el Death Egg. Se estrella contra donde vive Knuckles. Y le dice a Knuckles, mira, estos hijos de la grandísima te van a robar tu esmeralda y yo estoy intentando combatirlos, quiero que me ayudes a reparar mi estación espacial. Al final resulta que Knuckles se da cuenta de que Eggman está engañando y ayuda a Sonic y a Tails a combatir con él. O sea, eso de que le engañe a Robotnik también pasa en los juegos. El caso, y bueno, eso es que Knuckles y Shadow tienen esa a ver cómo decirlo. Ese paralelismo, sí. Exactamente, que son ambos como opósitos de Sonic. Son la versión opuesta, dos caras de la misma moneda, sí. La versión opuesta, sí.
Que eso os quería preguntar con respecto a la historia de Shadow, que sé que está basada también en un videojuego, con respecto a María, pero hay cambios, ¿no? Sí, con respecto a la peli. La peli está basada que por cierto, hay una referencia bastante muy buena en Sonic 2 también, que es un helicóptero en la cual pone SA2 y es las siglas del juego donde sale Shadow, o sea que te daban como ahí como que una pistilla de lo que iban viniendo. Shadow se originó en Sonic Adventure 2 del 2001, por ahí era. Shadow en la película y Shadow en el juego son muy similares, solo que en la película sí que te dan como que mucha más escenas con María. En el juego María es literalmente más objeto que persona, más razonamiento para Shadow que persona en sí. En la película sí que te dan como que más escenas con ella, dándote a sentir que por qué Shadow tiene tanto cariño a María. Sí, en el juego es más como una justificación, más que... Sí. Bueno, en Sonic Adventure 2 específicamente sí, luego ya sí que le van dando mucho más trasfondo a María. Es más, este juego que salió hace poco que se llama Sonic Cross Shadow Generation o Sonic y Shadow Generation, como queráis llamarlo. Es tanto un remaster como un juego nuevo. Es un remaster de Sonic Generations, que es un juego que salió en 2011, y luego también añaden Shadow Generations, que es un juego nuevo que estuvo dentro de una historia con Shadow. Ahí se encuentra y como tiene que ver con viajes en el tiempo, mejor dicho, como que es un trastorno del tiempo, Shadow se encuentra a María y aprende un poquito más, y también tienen páginas del diario de Gerald, que es el abuelo de María, y te dan como entender cómo qué pasa el día a día en la estación espacial, cosas así. En la película sí que también te muestran más con María. O sea, te dan mucho, ya de por sí te dan a entender cómo era María. Y aquí igual es cosa mía que no recuerdo muy bien, pero ¿cuánta edad tiene el abuelo de Eggman, tío? 100 y pico. No sé si lo dicen, ¿no? 110 años o... Quiero decir que 70 o 80, porque el caso es que... Parece que tiene 120. No me acuerdo si lo mencionaban, pero era en plan como... Ese dato me había quedado un poco loco, como diciendo, bueno, ese señor que... ¿Sabes? En plan... ¿Cómo sigue vivo? A mí me recordó un poco el aspecto, me recordó un poco al viejo este que sale con los Minions, con Groove. Que así con la cabeza pepinada, sí. Con la cabeza pepinada. 110. En la película. Exacto, 110 lo había leído. Creo que lo dicen en la peli, me suena, tío. 110 la más. Sí, que es como, pero ¿qué me estás contando? O sea... Que por cierto, Dani, ahora que me estoy acordando, había un videojuego de Sonic, pero no me acuerdo muy bien, a ver si tú sabes cuál es. Sí. Uno que tuvo muchísimas críticas, que yo no lo jugué, pero se ve que era malísimo, que era como Sonic con una princesa tipo Mario, ¿cómo era eso? Es que me acuerdo ahora, digo, ¿cómo se llamaba ese juego? Se llama Sonic the Hedgehog. Ya, de por sí, o sea, se llama igual que el primer juego de Sonic. El juego en sí se llama Sonic the Hedgehog. O sea, se llama igual que el primer juego de todos. Solo igual. Que en los fans tendemos a llamarlo Sonic 06, porque salió en el 2006. Claro, para diferenciarlos, sí. Para diferenciarlos. Y sí, es malísimo. Y es que intentaron hacer una cosa como según escuché, como un romance con una princesa tipo Mario o algo así, ¿no? Se lo tomaron muy en serio. Básicamente, la historia, a ver, tiene puntos buenos y puntos malos, pero que el juego en sí también estaba como que inacabado, había muchos bugs, las pantallas de carga eran muy largas, cosas así. Y luego el caso es que, imagínate, ¿vale? Lo que pasa al final de esa historia es que no ocurre, se quita del canon, porque básicamente hay el jefe final es como que un ente temporal y acaban básicamente viajando al principio de todo donde se creó y apagando su llama, porque él nació como una llama. O sea, la apagan y el juego no ocurre. Te dan a entender que Sonic como que recuerda un poquito. O sea que el juego es como un sueño de Resines, vamos. Básicamente. El juego pasó, pero no pasó. En el juego ahora que ha lanzado ahora,
Shadow Generations, hay un jefe que es de ese juego que se llama Mephiles. Y él lo que quiere es que... Y el punto de trama de ese jefe es que Mephiles quiere existir. Porque no existe. Ese juego no ocurrió, entonces ese tipo no existe. ¿Puedes explicarme cómo su motivación es existir cuando no existe? Es que... No, claro, porque sí, a ver, oye, es pues, que pues, vamos a ver. Shadow Generations ocurre mientras ocurre también Sonic Generations, en el que básicamente una creación ha robado como el tiempo. El mundo entero es blanco. O sea, lo que intentan hacer Shadow y Sonic es como que intentar arreglar todo ese fastidio. Entonces Shadow llega a una parte donde que está muy protegida y esa parte es lo que tiene sí ese tiempo que no ocurrió. Hostia, donde sí ocurre, hostia. Donde está Mephiles encerrado y él quiere existir. Entonces, él sabe que no existe. Él sabe que no tiene lugar en ese tiempo. Y él quiere... Hostia, qué bueno. Oye, pues mucho sentido del humor por parte de los que hacen el videojuego de decir, vale, la cagamos con esto y ahora quiero existir otra vez. No, sí, fíjate tú. A mí lo que me gusta mucho ahora es que están como que haciendo más cosas con personajes con los que la cagaron. Por ejemplo, el villano de este nuevo juego está muy relacionado con Shadow porque es su padre biológico. Es un alienígena que se llama Black Doom. El padre biológico de Shadow. Es el padre biológico porque le dio la sangre. Geralt para crear a Shadow necesitaba la sangre de ese alien. Hostia. Entonces, están haciendo cosas con cosas con las que la cagaron antes. Porque Black Doom apareció en el juego de Shadow the Hedgehog del 2005. Y a nadie le gustó ese juego. Ahora volvió y hay mucha gente que se excitó porque dice, hostias, pero se han acordado de ese tío. O sea, pero tío, ¿cuántos juegos hay de Sonic? Yo creo que hay más que Mario, yo creo que hay más Sonic que Mario, yo creo. Y Mario es antes, porque tengo entendido que Sonic se creó para competir con Mario, precisamente. Sí, Mario era, si mal no recuerdo, 1986. Sí, por ahí. Para la NES. Fue 1991. Si es solo los juegos de Mario y Sonic, estarán ahí. Ahora, a Mario si empiezas a sumarle los cars, las parties, los tenis, claro, ahí ya es otra cosa. Pero solo Mario y Sonic están ahí. Pero es que por lo que me dice Dani, los villanos de Sonic, vamos, no tienen nada que envidiar a los villanos del Doctor Strange, que siguientes de otras dimensiones, que si su puta madre. Siempre. Y en ese sentido yo creo que pasa un poco con Batman y con Marvel, o sea, que a lo mejor Mario tiene mejores juegos, pero los villanos, Batman y Sonic, yo creo que mejores, porque los villanos de Mario es Bowser y apaga y vámonos. O sea, ¿te parecen mejores los juegos como juegos los de Mario que los de Sonic? Son más completos, más plataformeros. Entonces, el caso con Mario... Entonces a veces la velocidad lastra un poco la plataforma. Claro. El caso con Mario es que tienden a ser más tradicionales, en el sentido de que si tú compras un Mario, tú sabes perfectamente lo que viene. O sea, tú sabes perfectamente lo que te espera. Un Mario es un Mario, sea aquí o sea de Sonic es lo que hablamos, que es más altibajos. Entonces, Sonic también es muy plataformero, pero el componente de velocidad a veces da para innovar más y a veces sale mejor y sale peor. Como que también están más limitados, ¿no? Por el tema de la velocidad. También te digo, estos días Sonic ha estado de un subidón, porque yo sinceramente, yo he sido fan de esta saga desde hace muchos años. Y Sonic, sobre todo en la época del 2006 al 2010, estaba de bajón completo, es más, de 2005 quiero decir, sobre todo. Era un altibajo constante. A veces salían juegos buenos como Sonic Rush y otros como Sonic 06 que eran una puta mierda. Sonic Colors que como que mejoró la balanza porque ese juego está de puta madre. Sonic Generations que salió después también era genial. Bajó un poco el listón con Sonic Lost World. Era como así. Hoy en día cuando sale un juego de Sonic... Creo que lo platiné yo hace poco. ¿Cuál fue? El Generation, el de Shadow, el otro, el Generation. Ese Generation está muy bien. El caso es ese, que últimamente con Sonic lo están haciendo muy bien. Lo están haciendo de puta madre. Yo me estoy jugando el Shadow Generations ahora mismo y está de puta madre. Me gusta mucho.
ese es el tema que tú comentas, claro, que Sonic tiene más altibajos y Mario, aunque tenga algún bajón, es más regular, más constante en cuanto a calidad. El Mario, un Mario si tiene bajones, al menos tú sabes perfectamente que es un Mario. Claro. Sabes que te va a divertir de todas formas. Sonic con un bajón, tú no quieres ver a Sonic con un bajón, te lo digo yo, tú no quieres ver a Sonic. Y por ejemplo, el último juego de Frontiers, a mí me ha encantado. A mí me parece que el mundo abierto le da un toque diferente y le ha salido muy bien, pero también hay mucha gente que dice que el mundo abierto es vacío, que no hay nada y que no le ha gustado tanto. Claro, eso ya depende de... Yo pienso lo contrario, yo pienso que está bastante bien para ser mundo abierto. A mí también me lo parece. A mí también, sí. Y lo gracioso es que, a ver, hay niveles aparte, ¿no? En Frontiers, que tú puedes entrar con portales y tal, con discos y tú puedes... Sí, no necesitas terminar todos los portales para acabar el juego. No. Pues esos niveles están basados en niveles de juegos antiguos. Sí, se nota. Se nota muchas veces. Vale, creo que tengo que hacer las dos preguntas de rigor. La primera es, y ya basándonos más, porque yo creo que las películas ya las hemos un poco ya, ¿no? Pulido todo por encima. Bueno, yo quería hacer una anécdota antes, se me ha pasado una anécdota antes cuando hablábamos de Keanu Reeves, que también hay que mencionar otro actorazo, porque claro, nos quedamos con Jim Carrey, con Keanu Reeves, es que la voz de Knuckles es de Idris Elba. Y claro, Idris Elba, en esta última película, que además él lo contaba en una entrevista, que él hacía una voz y Knuckles, en versión original, tiene una voz bastante grave, pero claro, él ponía una voz grave y cuando empieza a grabar su voz y luego escucha la voz de Shadow de Keanu Reeves, dice, hostia, y esforzándose con la garganta para ponerla más grave todavía porque la voz de Keanu era una cosa que no llegaba, y dice que tenía dolor de garganta y todo. A ver, es que Keanu es Keanu, o sea, en todos los sentidos. O sea, ahí lo que tú dices, que también a lo tonto, o sea, que hay unos actores de fuste, ¿sabes? O sea, hay unos actores... Y fíjate, nadie habla de él, pero el actor que le pone la voz a Sonic si lo buscas lo reconocerás porque ha salido en varias sitcoms de estas de comedia, de secundario. Normalmente suele hacer de un poco de judío, pijo, gilipollas, suele hacer el mismo papel siempre, que es Ben Schwartz, que tiene una cara conocida. Si le ves, sabes quién es. ¿Uno gordito? Y ese es el que le pone... No, es delgado, alto, el típico judío con la napia así. Si le ves la cara, sabes quién es, porque ha salido en un montón de series famosas. Y el tío pues es otro, es un poco, siendo el protagonista, es curioso que es el que más desapercibido pasa de todo, sí. Ya, a ver, es que lo que hemos hablado, ya solo con Jim Carrey, tío, es que ese es el típico, lo que tú muchas veces has dicho, ¿no? Como el que hacía de villano en las de Avatar, en otro nivel, pero típico secundario que se merienda a todos. Es que le digo en otro nivel, pero que da igual. Y Jim Carrey es eso, tío. Como le dejes ahí desatado, que es como está aquí. Mira, pues ahora mismo no caigo, pero seguramente la habré visto. La habré visto en bastante, sí. Eso por un lado. Por otro, bueno, prácticamente, mira, tengo aquí una, creo, de Sonic 2. De que aquí se estrenó en el cine el famoso Spin Dash. Dicen que esta habilidad apareció por primera vez en Sonic 2, permitiendo a Sonic acelerar desde un punto fijo. Fíjate tú que se originó. Fíjate tú la curiosidad, porque ese movimiento también se estrenó en Sonic 2, el juego. Sí, por eso. Y es básicamente el movimiento en el que tú presionas abajo y luego le das a la A y empieza a rodar. Sí, empieza a rodar mucho y luego suelta y hace Sí, porque la primera yo creo que también me suena, ¿no? Cuando golpea la... empieza a rebotar, pero no como forma de bola contra la nave de Robotnik en la primera película. Él rueda en el sitio y se propulsa luego ya... rueda tanto en el sitio... Exacto. Y luego decir que, bueno, que tiene referencia a videojuegos retro, que durante las escenas de Robotnik se puede notar ligeros guiños a otros títulos de Sega, como Space Harrier y Virtual Fighter. Tiene bastantes referencias a eso. Luego ya la tercera, pues bueno, he estado mirando aquí un poco de curiosidades, pero básicamente creo que las hemos dicho todo. Guiño a los videojuegos, hay múltiples referencias a niveles clásicos como el Chao Garden y la música de los juegos originales. Sí, esos personajillos que aparecen así, esos son de... A ver, esos son de los videojuegos, ¿no? También. Explico, ¿vale? Sí. A ver, Sonic Adventure, tanto el 1 como el 2, tenían unas cosas que se llamaban Chao Garden.
Ahí te podías criar Chao, que eran literalmente Tamagotchis, solo que mejor. ¿Por qué? Porque el tiempo, si tú jugabas al juego, fuera del Chao Garden no pasaba el tiempo. Tú podías jugar lo que te daba la gana. Allá cuando entrabas al Chao Garden ya sí que pasaba el tiempo. Ya sí, para ellos sí que crecían y todo, pero fuera no. O sea, eran como una curiosidad que mucha gente, yo incluido, yo quiero que vuelva también. Mucha gente quiere que vuelva el Chao Garden. Curioso. Y sí básicamente dependiendo de cómo los cuides, tienen estadísticas y dependiendo de cuántas uvas pueden evolucionar de cierta manera o no. Y algunas de esas evoluciones son referencias también a otros personajes de Sega, como viene siendo Knights, que es un humanoide con unos cuernos aquí morados. Tal y tal. Pero sí, de eso está basado en eso. Vale. Y bueno, yo antes de terminar también quiero recordar, que no lo hemos dicho, la mítica escena del final, ¿no? Que a mí me pareció súper épico, ¿no? Ese sacrificio de Robotnik a su estilo, a su manera, pero ese sacrificio ahí para salvar a la humanidad. O sea, la verdad que es que muy chulo, ya la verdad. Y que no sabemos si realmente está muerto o no. Que se sacrifica por discrepancias, porque al final es casi lo mismo que su abuelo, lo que pasa es que su abuelo no quiere dominar, quiere destruir, y él dice, no, eso no, si destruye no es mío, entonces pues ya. Sí, es por eso. Es un poco cuestionable, pero es súper épico esa explosión. Ese cambio, sí, y sobre todo la pelea es unas mofas totales, la pelea que tienen dentro de la nave. Y luego también el momento también en el que es como que meten una supergravedad para coger la llave y cuando se pone el otro así rezando así por el suelo. Sí. Bueno, yo es que me moría de risa, tío. Es que qué cabrón, qué bueno es, están con los agentes y todo, que además unos van con gravedad y otros no. O sea, es una surrealista. Pero eso no explica, no hay un porqué, ¿no? No lo explican tampoco. Una curiosidad que quiero decir es que el traje de Eggman Sonic 3 es el traje que tienen los juegos. Pero ya aparecía en el 2, ¿no? Que es así como negro y rojo, ¿no? No, en el 2 no. Ese traje se originó en Sonic Adventure. Ah, vale. El traje que lleva la peli se originó en Sonic Adventure. Vale. Y luego una cosa que no sé si la habéis escuchado, pero me gusta mucho de la 3, la canción principal, que es la de Run It, de... Me he equivocado. El traje es de Sonic... es de Sonic 06. El traje que llama la peli. Hostia, pues curiosamente el traje, el diseño está guapo, tío, a mí me mola. Igual lo único bueno del juego, ¿no? Pero el traje. Decía que la de la canción Run It, que no sé si la habéis escuchado, de Jelly Roll, que bueno, que es una pieza que captura la energía y velocidad característica de Sonic, una mezcla de ritmos modernos y letras que reflejan pues la emoción de la aventura. Es una canción como súper alegre, que te la pones y ya te alegra el día, y además tiene un tonito como muy de... No sé si habéis escuchado seguramente al DJ Avicii, el que por desgracia nos dejó. Tiene como ese tono y tal que ya te pone alegre nada más escucharle, ¿sabes? Y si podéis escucharla. Sí, me acuerdo que la escuché en su momento, estaba bien. Y que por cierto, acabo de caer en otra referencia, que además fue súper comentada en redes, cuando hacen la persecución, súper chula, que además Shadow con lo que corre y encima en una moto. O sea, la de Akira. El momento Akira, y sacaron ahí la recopilación de todas las películas y series donde hay momento Akira con la moto. Y había ahí una referencia a Regreso al Futuro, tío, que es cuando chocan, uno desde el aire, en el aire, que uno va desde abajo y otro desde arriba, que luego se encuentra a Sonic, que la ha vencido y que incluso el otro la ha dejado atado, ¿no? Con las... ¿Qué referencia hace, tío, a Regreso al Futuro? Algo dice de un número... Que era como el número que necesitaban en la primera película para que con el condensador de flujo tirara. 88 millas. Algo así, dice Sonic, sí. Y es como la referencia a Regreso al Futuro, sí. O sea, que luego tiene un montón de referencias a también, pues eso, películas, cultura pop, vamos a decir. Que es lo que te digo, eso en principio yo entiendo que ellos no han tenido problemas de copyright, ¿no? Que si son referencias así sueltas... Es lo que hablamos, cuando encima son referencias que son... Pues cuántas películas no hay de los años 50, 70 que en los 90 ves el mismo plano cogido por un director diferente. Eso al final, unos lo llaman homenaje, otros lo llaman copia. Plagio. Al final depende de cómo lo uses un poco y de cuál sea tu intención. Yo qué sé. También hay gente, por ejemplo, Haneke, por ejemplo, un director alemán, que el de Funny Games,
Pues ese hizo la misma película 2 veces, una en Europa y otra en Hollywood, y era la misma plano por plano. Pero como era él... Claro, como es el mismo, no se ha copiado. Pues sí se ha copiado, pero claro, con Hollywood, con más presupuesto, mejores actores, pero plano por plano la misma. Y las dos igual de escalofriantes. O sea... O era como en Abre los ojos y iban en la Sky, pero como Tom Cruise compró los derechos, podía hacer, que para eso lo hizo básicamente, podía hacerlo. Eso es otra cosa, claro, eso es un remake. Al final el remake pues, puede ser diferente o no. Te puede salir un remake bueno o un remake como el de Psicosis que hizo Van Sant, que era plano por plano lo mismo, pero sin la misma calidad. Claro. O sea, la versión pocha, la versión Sonic feo de la misma, básicamente. La agencia también. Con Vince Vaughn en vez de Anthony Perkins, lo mismo. Eso es. Y ya la pregunta de rigor que os tengo que hacer, ya independientemente de las películas, a menos que queráis añadir algo más. Vale. Me van viniendo cosas, pero ahora mismo no caigo más. Vale, entonces tiro con ello. Pero tú piensa, por si tienes que añadir algo más. Para personas que no conozcan el universo de Sony, ¿vale? Me refiero a los videojuegos. Y les ha gustado las películas y quieren iniciarse. Para neófitos totales, ¿qué juego le recomendarías para empezar? Vamos a hacer un juego en sí para empezar, pero luego también otro, porque a mucha gente le pasa de no me gustan los efectos, quiero que los efectos tengan un mínimo de calidad. Y además, como creo que Sonic es multiplataformas, está en cualquier tipo de consola y que luego encima también está en PC, o sea, cualquiera puede tener acceso a jugarlos, ¿cuál veríais así para comenzar? Y también que tenga un poquito de calidad a nivel visual. Pero lo bueno de los juegos de Sonic, a mi modo de ver, lo bueno de los juegos de Sonic es que aunque salgan muchos personajes, aunque sean juegos que tengan referencias mínimas a juegos anteriores, son bastante lineales, o sea que son fáciles de seguir y fáciles de entender. Entonces, en ese sentido, yo creo que por ejemplo, el Frontiers, por ejemplo, a nivel gráficos, a nivel calidad, yo creo que es un juego muy muy bueno, pero es muy diferente a lo que es un juego clásico de Sonic, porque los juegos de Sonic son más de correr y no son mundo abierto. Entonces, yo, por ejemplo... La de Frontiers, ¿no? Soy de hablar que muy bien. Claro, entonces, el Frontier yo lo pondría para algo diferente, para jugarlo después, pero para empezar, yo igual si son juegos modernos que quieres un mínimo, como tú dices, Generations o Colors no estarían mal. El Colors me está convenciendo de momento. Si tú quieres juegos retro, vintage, pues los Sonic clásicos en PC, en Steam, están perfectamente que se pueden jugar. Y luego si pasamos al Origins, por ejemplo, que tengo entendido que es como la recopilación de los primeros, ¿no? Pero tengo entendido que tuvo mala fama, ¿no? Tiene cositas ahí que no me hace mucha gracia. Ya. ¿Y tu recomendación, Dani, cuál sería? A ver, es que el caso con Sonic es que tiene muchas... Hay que matizar, muchos géneros, en cierto sentido. Si quieren algo clásico, yo lo que recomendaría mayormente es Sonic Mania. Porque es como que un greatest... Es tanto niveles originales como un greatest hits. O sea, tú empiezas en Hill, luego Chemical Plant, luego un nivel original, luego otro juego, luego otro nivel original, cosas así. Es más, Sonic Mania está hecho también mayormente por fans. Es un juego oficial, pero que lo hicieron fans. Si te gustan los clásicos, porque además a nivel visual está genial. Mucha gente lo que dice de Sonic Mania es que es un juego de la Sega Saturn. No, a ver, es un juego de la Sega Genesis que se ve como uno de la Sega Saturn. Si te gustan los juegos de plataformas 3D, recomendaría bastante Sonic que no sean muy de velocidad, que no te aloquen mucho. Recomendaría tanto Sonic Adventure 1 como Sonic Adventure 2. Y en cierto sentido Sonic Heroes. No sé si ahora se podrá conseguir Sonic Heroes mayormente, pero yo sé que Sonic Adventure 1 y 2 sobre todo están en Steam. Si te gustan en Steam están casi todos, ¿no? En Steam, sí, la mayoría. La mayoría, sí. Si te gustan los juegos de mucha velocidad, de ir Sonic Colors, Sonic Generations, sobre todo. Sonic Generations también tiene el bonus añadido de que tiene como dos jugabilidades. Una es que es el Sonic clásico, que se juega como si fuera un juego clásico de Sonic.
Y luego está el Sonic moderno, que es la jugabilidad actual de Sonic, que es como que tiene un boost, tiene un turbo que te permite ir a toda pastilla. En Match 4. En Match 4, ¿no? 4, Velocidad Match 4 sí. Ya. Sonic Cross también, si te gusta ese tipo de juego. Sonic Frontier si te gusta el mundo abierto. Y de la historia, la verdad, bien diré que Sonic tiene su lore, tiene su historia y tal. Yo diría que no hace muy bien de preocuparse por eso. Sonic Frontiers, en cierto sentido, bebe mucho de esos juegos antiguos, de la historia de todos estos juegos antiguos, porque también sí, desde Sonic Frontiers hasta ahora. Dime, José, no te he escuchado. No, eso, que estoy de acuerdo, sí, que el Frontiers hace mucha referencia a los juegos antiguos con frases, con imágenes, pero que se puede jugar perfectamente. Sí. Pero Frontiers como primera toma de contacto podría valer. ¿Frontiers? Sí. Si eres de los que te gusta mundo abierto y no conoces mucho Sonic, sí. Ahora, como juego típico de Sonic, no. No, claro. No, exactamente. No es un juego típico de Sonic, bajo ningún concepto. El caso con ese cambio tan radical de historia es porque Sonic Frontiers, creo que si mal no recuerdo, fue el primer juego uno de los primeros juegos, no, creo que fue el primero, en el que trabajó el nuevo escritor de Sonic, que es Ian Flynn, que es muy fan de Sonic y además lo está haciendo muy bien. Es el escritor actual de Sonic. Tanto como el equipo japonés que trabaja en los juegos. Él ve mucho también de coger cosas antiguas y hacerles cosas como que para que funcionen. Por ejemplo, el Shadow Generations ha traído también a un enemigo de Shadow que es muy personal, pero que por alguna razón no caló con el público y hizo también que calara un poquito más, que es Black Doom. O sea, es el villano de Shadow en su juego. Cosas así, ese escritor está haciendo la cosa muy bien. Y ese es el caso, que es, bueno, sí, bueno, yo por eso yo creo que ya he dicho todo. Que hay muchos juegos de Sonic y si quieres jugar a uno, hay muchos por donde elegir. Pero no, creo que lo has resumido muy bien porque es en función de lo que una persona que quiera adentrarse en este universo busque. Pues mira, tienes este, en función de un poquito de lo que estés buscando, ¿no? Para divertirte y luego ya que si te gusta, pues tira para adelante, tío. Es un poco... Es como me está pasando a mí con Star Trek. He empezado con Discovery, me está gustando la serie, pues tira por ahí. Digo, ¿qué videojuego de Star Trek ahora? Digo, no me refería al universo Star Trek, ¿no? Pues tira por ahí, tío. O sea... Mi mayor recomendación actualmente es Sonic y Shadow Generations, porque además que es que tienes dos jugabilidades, que si no te gusta uno, pues mira, puedes coger otro. Claro. Está el Sonic clásico, que es el Sonic clásico además, pues, es como copia de los niveles antiguos de Sonic de Genesis. Sí. Es curioso, ¿no? Como con los años, y esto ya para finalizar, y ya como reflexión, ¿no? Como en su momento la pelea era brutal entre Nintendo y Sega, como al final digamos que la batalla la terminó ganando Nintendo, o sobrevivió, ¿no? Dentro de los otros dos monstruos que llegaron, que fueron la PlayStation y la Xbox, los dos grandes monstruos. Como Nintendo también ha sido muy inteligente, es decir, deja que se peleen entre ellos, que yo creo mi propio universo aparte y le funciona, que te cagas. La clave que ha hecho su propio nicho con sus propios personajes. Exacto, pero con los personajes, joder, que llevan ya 40 años, tío, que es el Zelda, el Yoshi, el Mario, el Luigi, los de siempre. Claro, ¿qué pasa? Puedes innovar más o menos, depende del momento, pero al final son los personajes clásicos y esos son los que la gente quiere, claro. ¿No te parece que eso, y pasa con Sega también, es un poco como los personajes de Disney? Es decir, llegan nuevas generaciones, y sí, les puedes decir de personajes de algo y te dicen, ni idea. Pero les hablas de la Sirenita, les hablas de los típicos, de Blancanieves, los típicos, todo Dios los conoce y los de niños todo el mundo se ha comido esas pelis, tío. Y tienen 5.000 años. El ejemplo de Blancanieves ahora mismo no es el más indicado hoy. Bueno, no lo había pensado en ese sentido, era porque venía un personaje de Disney a la mente. Ya, pero ya me entiendes, ¿no? Me refiero... No la he visto, pero no le está yendo muy bien, la verdad. El caso, bueno, fíjate que... No me refería a eso, me refería a conocer a los personajes, ¿no? La Bella y la Bestia, yo qué sé, tío, podría haber dicho 1000 más, cabrón. El caso con Sega es que la razón por la que falló es porque Sega tiró mucho a novedades tecnológicas y en ese campo de verdad Sega era genial.
porque sacó la Sega Dreamcast, que era básicamente una PlayStation 2 en una generación donde nada más que estaba la PlayStation 1. Pero Dreamcast se la pegó. Dreamcast se la pegó. Pero fue la época de la Nintendo 64 también, creo, ¿no? Por ahí, de finales de los 90. Sí. Cuando salió, pero son tecnologías muy diferentes. La Nintendo 64, es más, tenía un tamaño de... Los juegos tenían un tamaño de 60, no sé cuánto, 100 y pico megas. Sí. El cartucho no tenía mucho espacio. Es más, fíjate la historia que te voy a contar, que es que Final Fantasy del 1 al 6 salió en consolas únicamente de Nintendo. Hasta que ya el 7 como que requería mucho espacio. No podía. Mira, aquí os vaya a cagar, pero a tomar por culo. Me voy con Sony. Claro. El caso con Sega, que fue tanto a nivel tecnológico que era impresionante, pero costaba un pastizal y ahí fallaron. Y que Nintendo cuidó más, no tendría tanta tecnología, pero cuidó más, yo creo, los personajes y los juegos que Sega. Porque Sega tenía Sonic y no... Sega tenía en el pasado y te viene a la mente Sonic y ahora mismo no me viene ninguno más. Sí, ese es el caso que Sega, el caso con Sega es que tenía, fíjate tú que tenía un montón de juegos. El caso es que no eran muy populares. Y Nintendo sí los tenía, no cuidaba tanto los juegos, no cuidaba tanto los juegos. Una de sus franquicias, que por cierto soy muy fan de esa franquicia, se llama Yakuza. O ahora mismo también se llama Like a Dragon, que obviamente se conocía como Yakuza. Sí, claro, esa Yakuza ahora mismo la identifican más con la Play, que es donde más está, la Yakuza, que con la... Bueno, es original. En el Game Pass de Xbox también está. Pero sí, digo que Yakuza se originó en PlayStation. Yakuza se hizo después de que muriera las consolas de Sega. O sea, salió en 2000 en PlayStation 2. Pero el caso, hablando de esos juegos, esa franquicia era muy popular en Japón, pero nadie sabía que existía aquí hasta que salió Yakuza 0 mayormente. Bueno, Yakuza 5 fue el que dio... Yakuza tenía su nicho en América y otros países, pero no caló hasta que sacaron Yakuza 0, que fue una precuela. Y ya ahí sí que... Y es curioso, porque en Japón sí sería conocido, pero luego yo he jugado, por ejemplo, algunos, y al final... Es un GTA a la japonesa, pero es que encima se creó antes que GTA. Lo que pasa es que la popularidad se la llevó GTA. Claro, bueno, GTA, más que GTA, Yakuza no es muy GTA, es un thriller de crimen. Pero no diría que es muy GTA, no, se toma mucho la cosa, es un drama. Lo que he jugado me ha recordado al estilo. Sí, más o menos. Lo que voy a decir yo es que es un Streets of Rage, pero en 3D. En gameplay. Es un Streets of Rage, pero entonces, eso de partirte la cara con la gente. Es un beat'em up, pero también la historia es un thriller dramático de crimen que me encantó a mí. Mi amigo me recomendaron Yakuza 0 para empezar porque cronológicamente es el primer juego de la franquicia. Y me encantó y ahora mismo estoy con el 8. Me he pasado todos los juegos hasta ahora y luego me queda también el nuevo que ha sacado, que es el... Like a Dragon Pirate, que es la protagonista, otro protagonista que se llama Majima. Entonces, el caso con Sega es que sus juegos no calan. Sonic fue la excepción a la regla. Claro. Hay mucha gente que se creció también con Streets of Rage, que si Taxi, cosas así, pero en general los juegos de Sega no calaban tanto como los de Nintendo. Ostras, pero sí que los 80 y los 90, porque eso más lo viví yo. Joder, tenías la Game Boy, pero tenías la Game Gear, que para mí era mucho mejor. O sea, no sé si podías ver la tele, creo recordar que podías sintonizar, que era una locura. Era incolor. Son tecnologías que salen, pero no fructifican, no... Pero la Mega Drive sí llegó a tener competencia de la Super Nintendo, sí llegó a ser competencia. O sea, pero con el tiempo la que se ha quedado, pues... Sí, y fijaos, le he preguntado a la inteligencia artificial, lo de Capital, que por qué cayó Sega. Me dice que básicamente la competencia dice que era feroz y que luego cuando entró Sony, que especialmente con el lanzamiento de la PlayStation, que eclipsó a Sega Saturn, era Saturn, y a Dreamcast a las dos. Dice que las eclipsó. Luego también... En ventas, claro. Luego, errores de marketing. Dicen que Sega tuvo dificultades para comunicar las ventajas de sus consolas y juegos, mientras que sus competidores lograron campañas, lo que decimos, más efectivas. Claro,
cuidaron tanto los juegos, esa es la cosa. Exacto. ¿No? Luego, un hardware problemático pone aquí, que lanzamientos como el Sega 32X y el Mega CD fueron percibidos en su momento como innecesarios y fragmentaron su base de usuarios también. Que eso el problema con Sega, el problema con Sega era ese, que te sacaban cosas que innovaban, pero era como, yo necesito esto. Pero fíjate, Nintendo, por ejemplo, lo que ha innovado lo ha petado. Porque lo de la Wii, el mando, eso fue una locura. O sea, vendió como... Y la misma Nintendo Switch que tú la tienes, sigue costando 300 euros, tío. No baja el precio, y eso es porque lo petan. Y la Nintendo Switch, los fallos que tiene de hardware son los mandos que se rompen cada 2x3. ¿Qué pasa? Que si no tienes el mando no juegas, entonces al final pasas por el aro. Claro. El caso es que, y fíjate tú que la Nintendo Switch 2 se va a lanzar con un precio de 450 euros. Que para comparar con la sale este año, ¿no? PlayStation 5 y tal, con la PlayStation 5 y tal, sí, pero comparado con los demás, es más barato. Pero sale este año, ¿no? Sí, en junio, el 5 de junio, que también me la voy a comprar, por cierto. Ya he visto el vídeo. Es que lanzaron un vídeo para ponerte información. ¿Qué es para el 5 de julio dices que sale? Junio, pero ¿en Europa o solo en Japón? En todo el mundo. Solo a nivel internacional, estreno mundial. Todo el mundo. Joder, pues. Yo me lo tendré que pensar, que ya con la 5 ya tengo poco tiempo, con la Switch ya... Ya lo he pensado, pero si me comprara una consola ahora sería la Nintendo, eso sí que lo he pensado, pero la Switch, la 1 bajarán de precio, ¿no? O van a que eso he pensado yo, a ver, ya veremos. Yo esta la compré por 250 por ahí, creo que era. Pero tú pillaste una oferta de la hostia. Era por Vodafone, ¿no? Creo que fue, ¿no? Sí, creo que sí. No, esa fue para mi madre. Esta es la mía. Esta es la Nintendo Switch. No sé si era la... es que creo que 450 euros tampoco es tan caro para lo que se supone que va a ser. Me acabo de dar un impacto de verlo, ¿sabes? Esta es la Nintendo Switch Lite, que no tiene los mandos quitados, no te puedes conectar a la tele. Es nada más que por solo por vale. Entonces yo la Switch 2 me voy a comprar de salida, pero vamos, hizo facto. La tiene reservada ya. A ver, el caso con Nintendo y la Switch es que innovan, pero innovan muy bien, lo tienen muy bien pensado. Sí, porque la Switch es un infarto de verlo, ¿sabes? Que no se te caiga que... La Switch es una consola que tú puedes jugarla o portátil o conectarla a la tele. Y es por eso se llama así. Switch significa intercambiar. Sí. O sea, puedes intercambiarla. La idea es cojonuda porque lo que os está comentando antes. Sabemos que a nivel de motor gráfico no podemos competir con los otros dos monstruos. Que se maten entre ellos, que nosotros creamos nuestro propio nicho y les va que te cagas, tío. Pero fíjate que la Switch tiene la potencia de una PlayStation 3. Y la Switch 2 va a ser como nivel PlayStation 4 por ahí. Sí. O sea, fíjate que van a ir un poquito más lento de tecnología, pero que van a ir innovando en otro sentido. Sí. Lo que pasa es que también te dejas también ser de Nintendo es un poco el Apple, ¿no? De los juegos. Pero es el Apple de los videojuegos, porque al final te estás pagando por todo, tío. O sea, que te sangran los bolsillos, que eso también me da que pensar. Que digo, bien que estoy con mi PC, que me dejen en paz. Es más, una cosa que han anunciado es que van a lanzar versiones mejoradas de juegos de Switch en la Switch 2, pero vas a tener que, si tienen los juegos, no los vas a tener gratis, sino que tienes que pagar una mejora, que me imagino que serán como 10 o 20 euros, pero... En ese sentido, por ejemplo, PlayStation normalmente la mejora muchos te la incluyen, no tienes que pagar. Es gratis, exactamente. Nintendo aquí no, aquí han dicho, mira, hay que comprar una mejora. O sea, bueno, quitando la última versión de la Play, que vamos, no les ha funcionado muy bien. La Play, lo último que han hecho... Pero también te digo que es por esa razón también... Sacaron la Pro en la 4, por ahora la Pro en la 5 igual, si el caso es sacar alguna novedad. Hostia, pero 1000 pavos, tío. Lo bueno de eso, lo bueno de que Nintendo no baje los precios es el hecho de que los creadores de videojuegos, las compañías sobre todo, mayormente... tienen más dinero para poder hacer, como pagamos tanto precio, pues van a tener más dinero para hacer sus cosas. Sí, claro. Eso es lo bueno de Nintendo. Claro. Sí, vamos a ponerlo en ese sentido.
Mira, tengo aquí lo que ha sido un poco el mini resumen de la evolución desde entonces, desde que cayó como plataforma, como consola. Dicen que primero éxito como desarrollador. O sea, Sega se dedicó a crear juegos para todas las plataformas, Play, Xbox, Nintendo. Esto amplió su mercado y permitió que sus franquicias como Sonic llegaran a más jugadores. En segundo lugar, producción de títulos icónicos, que es lo que tú has dicho. Sonic Mania, Yakuza y Persona han recibido... Están desde Persona 5, ¿no? Y todas estas, que son la hostia. El caso con Persona, bueno, mayormente la compañía que tiene Persona, que es Atlus, es que Atlus antes no era de Sega. Pero llegó un momento en el que Atlus iba a la bancarrota y Sega la obtuvo. Además, yo soy muy fan de los juegos de Atlus, sobre todo, a ver, no tan bien, aparte de Persona me he jugado a la serie que es su pariente, porque Persona es un spin-off. O sea, la pariente de Persona es Shin Megami Tensei, yo soy muy fan de esa franquicia también. Y sí, me he jugado a todos los Persona, incluido el 1 y el 2, que apenas nadie se lo ha jugado. Claro, eso es. Me he jugado. Eso es. Luego también, pues eso, las adaptaciones cinematográficas, ¿no? Como que por eso mismo estamos haciendo el programa, las películas de Sonic que también pues han de alguna manera pues rejuvenecido el interés del personaje y también por las nuevas generaciones o por gente que no lo había jugado hasta ahora, por lo que fuera. Y luego la expansión de licencias, que Sega ha trabajado en colaboraciones y licencias llevando sus personajes a otros formatos como cómics, series y merchandising. Sí, los cómics de Emmas y antes de eso. Antes de los cómics de IDW, tenían también los cómics de Archie de Sonic, que eran como que su propia cosa. Pero ahora los cómics de IDW también están conectados a los juegos. O sea, la historia de los juegos y la historia de los cómics está junta. O sea que... Claro. Si tú ves a un personaje en los juegos de los cómics es porque el cómic ha pasado. Claro, es un universo compartido. En diferentes formatos, sí. Eso es. En diferentes formatos, sí. Es más, el escritor de los cómics es Ian Flynn, que es el escritor actual de los juegos de Sonic. Sí. Pues muy bien, no sé si nos queda algo por tocar. No, yo te iba a decir, Igor, que no preguntes mucho a la inteligencia artificial a ver si te va a hacer un dibujo de Estudio Ghibli o algo. No, a ver, un dibujo de Sonic. Peor que el diseño que hicieron el primero de la película de Sonic no me lo va a hacer. Eso es seguro, ¿sabes? Entonces... Pero sin derecho sí te lo hace, así que tú no le preguntes. No, pero bueno, para este tipo de cosas que te hace una recopilación rápida, que al final es como coger de aquí y allá de internet y ponerlo, que no todo lo que te encuentras en internet es correcto, pero normalmente si buscas curiosidades de pelis y tal, normalmente sí suele serlo. Entonces, bueno, creo que es algo rápido que te lo hace, en vez de tú andar buscando, que tardas 1000 años entre contrastar que si esto es cierto, que si esto no sé qué. Entonces, pues, yo prefiero buscar, que prefiero la inteligencia natural a la artificial, ya prefiero buscar yo. Bueno, si es efectiva, la verdad es que te optimiza el tiempo, ¿eh? En vez de tal, y venga, dame lo que quiero y dámelo ya, ¿sabes? En plan, pero claro, también lo que tú dices, corres un cierto riesgo, eso también es cierto. Pero bueno, pues vale, chicos, la verdad es que me lo he gozado mucho, también he tomado apuntes. Un último apunte, ¿tú piensas que la inteligencia artificial posiblemente la han hecho los que no son los lápices más afilados del estuche? Entonces vamos a dejarlo ahí. Yo prefiero la inteligencia natural. Cuidado con Skynet, yo solo diré eso, cuidado con Skynet. Que ya han empezado, además lo vi hace poco, que tuvo una competición con Bennett, uno de los mejores freestylers de España. Cuidado que empiezan por ahí, Yo solo digo que improvisan muy rápido. No están al nivel todavía, pero cuidado, dale un par de años a Skynet, dale un par de años. Yo solo digo que siempre le doy las gracias a ChatGPT o a quien sea. Dale las gracias, porque luego puede ser que se acuerden y te digan, mira. Sí, exacto, cuidado. Yo ya tengo asumido que estaré con John Connor en la Resistencia, ¿sí? Hombre, nos ha jodido. Bueno, sí, si realmente se pone tonta, yo creo que no tenemos nada que hacer, sinceramente, pero bueno. Esperemos que eso no ocurra. Vale, gente, pues la verdad es que he disfrutado mucho con este programa, he aprendido un montón de cosas, también porque yo también quiero adentrarme un poco en el mundillo de Sonic en su medio natal, que son los videojuegos. Entonces, pues bueno, pues un poquito también, por eso lo preguntaba, y si hay alguien de la audiencia pues que estaba también interesado como yo, pues oye, pues siempre está bien tener a unos jugones como vosotros, que qué mejor, ¿no? Que podáis recomendar y un poquito pues por dónde, ser un guía, ¿no? Una guía de por dónde iniciarse un poco en el mundo de Sonic en su medio natal.
Las pelis, pues creo que son cojonudas y lo que hemos comentado van a más. Ya no sé a qué listón van a ir a la cuarta, pero la verdad es que está el listón bastante alto y se lo van a tener que currar bastante. Indispensable Jim Carrey, lo sigo diciendo, siento ser tan pesado, pero es que tiene que estar sí o sí. Con Viajes en el Tiempo, pues yo creo que está asegurado su participación. Y nada más, chicos, nos vemos en la próxima. Así que bye bye. Bueno, a mí no se le ve casi, pero sí, nos vemos en la próxima. Estoy en el lado oscuro. Pero el lado oscurísimo, vamos.